Muy bien, saludos a todos. A nuestra primera reunión de AB 62, hoy es diciembre 10 de 2025. Y para todos aquellos, mi nombre es San Miguel, soy un facilitador con la Universidad de Sacramento, ayudando el proyecto de EJAC y DPR con la felicitación de esta reunión. Antes que comencemos, una nota que me gustaría darle a todos los miembros de EJAC que se están uniendo en línea. Si pueden, por favor, asegurarse de que su cámara esté abierta. No, después les voy a explicar qué es esto, pero para poder considerarte que estás presente en la reunión, tienes que estar en la cámara. Si no eres un miembro de EJAC, te voy a pedir que por favor apagues tu cámara en este momento. Antes que comencemos, quiero primero que todo decirles unas instrucciones logísticas. Aquí junto de Jordan es parte de nuestro equipo de interpretación que va a estar ayudando con la interpretación de la lengua en español. Voy a pasar algunas pantallas y luego Jordan les va a decir en español para que si hay alguien que está en línea que habla español también puedan participar de lleno. Rápidamente, para las que están participando en el cuarto, quiero asegurarme que su aparato esté funcionando bien, ya sea que sea su aparato, su computadora, que su micrófono esté apagado para que no vayamos a tener eco en la parte de atrás. Y también me gustaría que por favor apaguen el audio de su computadora. O si registran en Zoom desde el teléfono celular, haga clic en la flecha hacia arriba para ver el micrófono. Seleccione Leave Computer Audio con el botón. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Una orientación rápida a Zoom. Yo sé que en esta época posterior al COVID estamos muy acostumbrados a estas instrucciones, pero les quiero pedir que una vez que lleguemos a la porción de comentario público de la agenda, ustedes pueden participar haciendo clic en la manita levantada que ven aquí en el cuadrito rojo de la pantalla. Si solamente están uniéndose por teléfono, ustedes si pueden hacer clic en Cas9 y después levantan la manita y quitan y abren su micrófono. Por medio de Zoom o por medio del teléfono pueden marcar 9 para levantar la mano. El facilitador les informa que a quienes participen por Zoom desde el teléfono cuando no estén limitados durante comentarios públicos. Comentarios públicos son limitados a 2 minutos más y marque número 6 para silenciar o quitar silencio. Continuando, es obvio que esta reunión está siendo utilizado con interpretación en español. Para unirte al canal de español, en los controles a la parte de abajo de tu pantalla, buscas el icono que dice interpretación y entonces haces clic en el lenguaje que tú quieres escuchar. Para esta reunión tienes la opción de escucharlo ya sea en inglés o en español, cualquiera que sea tu opción. Y si estás escuchando en español, asegúrate de poner en silencio el audio primario. En español. Si escucha en español, por favor, haga clic por el audio. Y una notita final, el email de EJAC que está en la parte de abajo de su pantalla. Muy bien. Finalmente, tienen dos opciones para dar esta presentación, para ver esta presentación también en inglés y en español. Hagan clic en una de las cejillas y escojan si la quieren leer en inglés o en español, dependiendo cuál sea su preferencia. De la pantalla Spanish, PPT, inglés.
Finalmente, para aquellos que están aquí con nosotros en el cuarto, si ustedes quieren, tenemos unos audífonos aquí en la parte de atrás del cuarto para que puedan escuchar en español. También tenemos copias de las pantallas en español, por si alguien... Gracias, Jordan. Muy bien. Una última notita. Va a haber secciones de comentario público, tanto por parte de IJAC, tanto como la aprobación de IJAC, también la agenda de comentario público. Y generalmente vamos a tomar después también para las personas que se van a unir en línea. Con eso dicho, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de logísticas. La siguiente pantalla, en cuanto a la facilitación de la reunión, al final del día queremos que todos estén tan presentes como sea posible. Los que están aquí en el cuarto, si tienen su teléfono con ustedes, por favor sáquenlo y lo ponen en silencio o en vibración. Eso sería fabuloso. Si tienen que tomar una llamada, por favor salgan al lobby o hacia el estacionamiento para tomar sus llamadas. Si vamos a asegurarnos de tomar descansos por si necesitan tomar una llamada, asegúrense de sentirse libres de salir. Ya mencioné que si están uniéndose virtualmente, por favor apaguen su cámara durante la duración de la reunión y háganme saber si tienen que estar en cámara. Pueden mandar un mensaje por el chat, el que dice para panelistas y presentadores. Esperamos que para estas reuniones vamos a pasar mucho tiempo hablando pero también entendemos que con eso que vamos a estar hablando de los formas de pesticidas que se utilizan en California. Muchos de estos pueden ser un problema, pero les vamos a dar el espacio para que podamos hablar acerca de esas conversaciones. Y estoy aquí, como quien dice, para mover la conversación, pero queremos asegurarnos que se sientan a gustos en compartir sus opiniones y estén abiertos en expresarse con los otros miembros de IJAC. Esperamos que ustedes mantengan un espacio respetuoso y que queremos que hay una intención positiva y que sepan que que somos compasionados acerca del apoyo para nuestros miembros de IJAC. Y tenemos mucho en la agenda. Las cosas de aclaración nunca son las más divertidas, pero les queremos pedir, si tienen tiempo, si pueden, por favor, ser respetuosos de todo ello para que podamos repasar toda la agenda como sea posible. Muy bien. En este punto me da mucho gusto de presentarles a Karen Morrison. Ella es la directora del Departamento de Regulaciones de Pesticida, quien les va a presentar algunos puntos que vamos a poner en la mesa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A los miembros que están aquí en persona, también a los que están uniéndose remotamente para este día tan memorable y dentro del qué es lo que nosotros pensamos de las regulaciones de pesticidas dentro de de las ciudades en California. Estoy muy animada de ver hacia este proyecto de una forma en cómo podemos movilizarnos dentro de los Estados Unidos. Eh, Formas de participar, pueden hacerlo en persona, no solamente estando aquí hoy, pero también en la revisión de los materiales que vamos a revisar en la discusión de este comité y también todo el tiempo y atención que le están dando y el tiempo que tomaron para venir hoy y toda la información para apoyar el proceso del departamento, nuestra jurisdicción, para verdaderamente hacer una fundación de esta discusión para las personas que son los que están con de, de apoyar esta información, no solamente como un departamento, pero también en conversaciones en este comité. También quiero también agradecer a las personas que se están uniendo como parte de esta
reunión y sobre todo a las personas que se están uniendo virtualmente. Tengo muchas ganas de escuchar sus voces para ayudar nuestro trabajo acerca de cómo justicia ambiental hace el trabajo que hacemos. Una de nuestras preguntas que nuestro departamento tiene realmente, y después el trabajo importante que hacemos aquí. Y lo que queremos hacer es apoyar a los administradores anteriores para que es lo mejor para nuestros californianos y todo el ambiente. Y también lo que queremos es proteger el ambiente y regular los pesticidas. Y para avanzar esa misión hemos hecho una serie de compromisos para tener transparencia, para mitigar los pesticidas y para hacer a las viability de cómo se administran los pesticidas. Todas esas acciones apoyan las necesidades de cómo manejar los pesticidas cuando pensamos en cómo apoyar las comidas, la salud pública, apoyar la infraestructura, pero ser conscientes de que hay poblaciones muy sensibles y nosotros tenemos que ser responsables de ellos en este departamento. Entonces, en el último año hemos estado tratando de mejorar nuestro trabajo en esta área, especialmente presentando la primera presentación en este tema. Y entonces la audiencia, eso vino en el 41 aniversario. Hemos estado compartiendo datos más regularmente y hemos estado dando información más a tiempo acerca de los pesticidas en el agua, la comida, etcétera, y hemos estado proveyendo más información en nuestras prioridades de cómo mitigar los pesticidas. Es un tópico que vamos a trabajar intensamente en el departamento y para tener más visibilidad en este trabajo. Y hemos estado compartiendo más y más públicamente para que las personas se den cuenta más públicamente y que puedan hacer recomendaciones y también informar al departamento como a medida que continuamos haciendo. Eso nos lleva directamente al nuevo proceso en el que nos estamos preparando en nuestro comité de revisión, de que queremos que la población se envuelva más para trabajar en esto. También en el último año hemos financiado proyectos de para saber cómo trabajar mejor en el manejo de los pesticidas en los años venideros y por supuesto parte de este comité Recording in es progress. algo muy importante que se ha logrado. Como contenamos, bueno, también quiero asegurarnos que menciono algo de que hemos hecho este mes. Es una, es que se ha hecho en unión con el Departamento del Condado de Agricultura para dar mejor información acerca de las inspecciones o las investigaciones, las acciones de enforce y también otras cosas que tenemos en la red, ya que nos movemos. Eh, si pensamos en el trabajo que este comité está haciendo, am, mi compromiso es encontrar formas de cómo mejorar todo el trabajo que estamos haciendo. Yo sé que tenemos espacio en el que podemos y queremos, ojalá con las recomendaciones que este grupo haga, estar mejor informados. También hemos estado pensando en cómo crear estructuras dentro del departamento para poder tomar acción y recomendaciones que vienen. Entonces comenzamos a edificar esas pláticas internamente y queremos tener hemos tenido pláticas muy robustas como parte de este trabajo que hemos hecho. Entonces, esperamos que en el 2026 podamos presentar más de este trabajo. También estoy pensando cómo expandir más este trabajo, hacer más información y educación de alcance para que podamos ver cuáles son las personas que han sido impactadas en California por el uso de pesticidas y finalmente queremos ver cómo mejoramos la información con los datos que se han colectado por parte del departamento para hacer mejoras en lo futuro. Y también estamos presentando ya que como continuamos reuniéndonos con el comité, les quiero decir que hemos estado haciendo un trabajo muy importante
Y les quiero decir que esas políticas y prácticas para incorporar la justicia ambiental en nuestros programas de decisiones no es una conversación nueva y yo sé que muchos de ustedes quieren continuar edificando en ese momento. Entonces, estoy mirando hacia esas conversaciones para futuras conversaciones en este grupo y en en otros lugares, también para poder tener este grupo como un equipo que pueda trabajar como parte de este proyecto en California. Gracias a todos los que vinieron en persona, los que vinieron, los que están unidos remotamente. Agradecemos mucho su tiempo y su atención en esta reunión hoy día. Muchas gracias, Karen. Yo, se me olvidó decir un par de cosas que las personas pueden participar. Una último punto logístico y luego entramos a la agenda. Obviamente, por los que están aquí en persona, estamos en Fire Circle en Sacramento. Para aquellos que están uniéndose en línea y miembros del público, si ustedes están planeando unirse para nada más para escuchar y no quieren hacer contribuir con un comentario público. Se está transmitiendo en webcast, tanto en inglés como en español, y vamos a asegurarnos que los que están en línea puedan tener acceso. Si ustedes no desean contribuir con un comentario público, los invitamos a que se unan por medio del webcast. Y por supuesto, si ustedes tienen cualquier problema de técnico o de interpretación, le pueden mandar un correo electrónico a IJAC CDPR. Muy bien, muy bien. Entonces, con eso en mente vamos a entrar y déjenme pasarle la voz a Celia Pasas, que es la encargada de IJAC y cuidar muy bien. Muy bien. Ahora puedo verlos a todos mucho mejor, todos en persona, en línea. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Karen, estoy muy honrada de venir a esta primera reunión con el comité de Yo soy la Pasos. Soy la directora del Departamento de Reglamentación de Pesticidas. Veo muchas caras conocidas en línea y me da mucho gusto de conocerlos. Y mi equipo está aquí para apoyarles también. Han estado en contacto con ellos y yo sé que han tenido que manejar mucho papeleo, pero vamos a estar apoyándolos ya como vayamos avanzando. Quiero agradecerles a todos por su liderazgo, no solo en este espacio, pero también en sus comités y en la comunidad todos los días. Gracias por estar aquí con su dedicación. Yo soy muy agradecida eh, de escuchar todas las experiencias que ustedes puedan traer a este comité. Voy a dar me gustaría conocerlos a todos y saber un poquito más acerca de ustedes, cuáles son sus intereses, sus prioridades y las fortalezas que todos ustedes pueden traer a la mesa. Y también vamos a hablar del Draft Committee Charter. Y esa será una oportunidad para que el comité lo adapte. También vamos a hablar acerca de tener un presidente o copresidente de este comité y vamos a hacer una votación para tomar esa decisión. Después vamos a tener un debate del personal de DPR para hablar sobre cuáles van a ser nuestras siguientes reuniones. En los estatutos dice eso, de que por lo menos una reunión anual debe ser presentada en un lugar donde se usa el pesticida mucho. Entonces también vamos a tener un periodo de comentarios públicos hacia el final de la tarde para que el comité pueda escuchar de los miembros de la comunidad directamente. También vamos a tener un descanso y Sam nos va a hacer saber cuándo vamos a tener ese descanso y esperamos tener un buen momento para eso. Gracias a todos por su presencia y ahora le voy a pasar el micrófono de regreso. Muy bien. Gracias, Celia. Muchísimas gracias por ese. Yo veo que las personas están diciendo que sí con la cabeza, entonces me gustaría saber que si alguien necesita tomar un descanso, por favor me hacen saber para acomodar sus necesidades.
Nuestro siguiente punto en la agenda es la presentación de los miembros de EJAC. Si pueden, por favor, decir, dijimos que sería mejor que nos conozcamos y que los miembros del público sería mejor que digamos más, aparte de nuestro nombre y organización, en la siguiente pantalla vamos a poner unas preguntas que nos gustaría que nos contestaran de ustedes. Y primero que todo para los que son de EJAC y después para los que están en línea, me gustaría escuchar su nombre, la comunidad de organización a la que presenta, cuáles son las cosas de su interés, una pequeña biografía, cuáles son sus prioridades acerca de este proceso de EJAC. Y esperamos creo que tenemos un poquito de tiempo reservado para esto y yo les voy a dar una pista. Y es más que todo una oportunidad para aprender acerca de ustedes. Vamos a empezar con las personas que están aquí en el cuarto y le vamos a pedir a Bianca que lo cambie. Muy bien. Entonces voy a comenzar con las personas aquí en el cuarto. No tenemos que empezar en orden, pero no sé si hay alguien que esté dispuesto a hablar primero. Gracias, Erika. Hola a todos, yo soy Erika Faro, soy una enfermera de salud pública especializada en pediatría, en maternidad de infantes y también soy de un miembro orgulloso de la escuela. Creo que mis intereses es la salud pública, honestamente. Y yo realmente creo que la salud de las personas en sí, no nada más en cuanto a números. eh, Disculpen, estoy escuchándome a mí hablar en español. Solamente me gustaría decir que esa es mi prioridad, tratar de abogar por las personas que no están solamente nos están alimentando, pero que también debería ser una prioridad. Solamente para las personas en general deberían de priorizar eh, estas cosas al final del día. Tenemos, ya hemos dado prioridades muy seguido o mucho. Gracias, Erika. ¿Cuánto? Muy bien, vamos ahora para este lado. Buenas tardes. Mi nombre es Bianca López. Gracias, disculpen. Este clima me ha confundido mucho porque en la mañana, hace rato llegué diciendo, bueno, mi nombre es Bianca López. Yo vivo en el Waterford, en el condado de Stanislaus. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero fue criada en Los Ángeles y he vivido en Stanislaus, condado de Stanislaus desde el 2007, ya que cuando llegué al condado de Stanislaus, yo me agobió tanto cuánta agricultura había. Yo no había visto eso cuando viví en Los Ángeles. Entonces, cuando me mudé al condado de Stanislaus, yo lo convertí en mi misión de aprender acerca de la comunidad y las preocupaciones de la comunidad. Y obviamente una de esas preocupaciones era el uso de pesticidas y el alto uso de pesticidas. Y a través de ser voluntaria aprendí mucho acerca de problemas y he aprendido más de los impactos que ha tenido en nuestras comunidades, no solamente aisladamente en Estanislaos, pero en toda la región de San Joaquín, del condado de San Joaquín y el centro del valle. Y otro problema que nuestra comunidad sufre es la calidad tan pobre del aire, ¿no? No nada más en California, pero en todo el país. Y muchas de nuestras comunidades no tienen agua potable que se pueda tomar saludablemente, ya que aprendí más de todas estas preocupaciones de los residentes, de los más directamente afectados, de esos fuentes de polución estacionaria. Una de las cosas y aprendí más de las cosas que afectan nuestra salud y aprendí mi misión de aprender más acerca de eso y también aprender del ambiente y de las injusticias
y también para la abogacía de abogacía por la justicia ambiental. Y también he sido parte de esta nueva grupo de IJA, que estoy muy emocionada de aprender más acerca de eso por medio de mis otros compañeros del comité. Y ahora he aprendido lo que he aprendido porque la comunidad ha aportado información y nosotros como abogados del ambiente, de la salud ambiental, nosotros tenemos que ser como quien dice los abogados, tenemos que ser los abogados y también de aquellos residentes que nosotros representamos en las comunidades menos afortunadas. Yo represento esos comités también, no solamente personal, pero también es algo que afecta a mis vecinos y a la gente por la que yo me preocupo. Y ya que así, a medida que entramos más en todo este nuevo comité, vemos una implementación de justicia ambiental más de la justicia ambiental en el Departamento de Regulación de Pesticidas. No quiero que este comité nada más sea un comité de sonido o de que este comité sea nada más un panel de sonido, pero yo me gustaría que su trabajo sea reconocido y que lo que nosotros aconsejamos hacer sea verdaderamente implementado. Y me gustaría agregar que también soy una mamá de 2 niños y vivimos en un hogar con asma, entonces mucho de esto, todos es algo de lo que todos estamos batallando y estoy muy emocionada de aprender más. Gracias. Gracias, Bianca. Mi nombre es Ángela García. Y yo nací en el condado de Tulare y crecí ahí. Y también tengo historial de ser trabajador del campo y hoy yo vengo en nombre de mi comunidad, primero que todo, en nombre de mi familia. Yo tengo 3 hijos pequeños. ah, ok. Uno es Chito, Uriel y Bernardo, y le llamamos Bernie. Y ellos son mi motivación y lo que me llevan a hacer las cosas. Primero que todo era mi gente, mi comunidad, los trabajadores del campo, que a veces dormían atrás de un camper. Como de niño tenía que ir a piscar ajo en el condado de Kings y ese tipo de memorias siempre se quedaron conmigo. Entonces, ese tipo de cosas me lleva a ver cuáles son mis intereses. Y siempre ha sido que creciendo en ellos y siendo parte de ellos, trayéndolos a la casa. Es la verdad, figuró mi mirada y vista a la vida. La verdad me hizo una persona temprana, ¿no? No es problema despertar a las 4 de la mañana para alistarme. Eso era la rutina, ¿no? ujú, Se despierta uno a las 4, 5 de la mañana y vas al amigo de mamá que te cuida y para mí esto llega a casa para mí. Pero también en nivel personal, pero también un nivel de abogado, ¿no? También una buena oportunidad de traer problemas que hemos estado oyendo a la comunidad a este espacio. Entonces estoy mirando adelante, anticipado a Jack en EPR, creo que es algo que ya es debido y también bienvenido a la transparencia que ojalá se haga. Y también para mis colegas, estoy anticipado este cuerpo siendo mirado como un avisador serio, consejo serio, y no solamente estando aquí, mirar algo similar de lo que miramos con otras regulaciones, donde pondrán miles y miles de comentarios positivos solo para ser no oído. Entonces yo creo que y espero que esto cambie. La gente que está en este borde, y es un honor estar con los que están corrientemente en la comunidad de EJAC. Y con eso, gracias.
Hola, mi nombre es Emily Marquez, cientista en acción y agricólico de Red de Pesticidio, originalmente de Sacramento, pero trabajo fuera de Berkeley y Sacramento, dependiendo de la semana. Y entonces mis padres, ambos crecieron pobres. Mi padre trabajaba en los campos, en el condado de Yolo, y creo que la experiencia de ellos me interesó en justicia de ambiente. Mis padres me enviaron al colegio, estudié biología ahí y luego me fui a la escuela graduada. Y mientras estaba ganando mi PhD, estaba trabajando en toxicología de ambiente, enfocado en expuestos de ambiente para, para contaminantes y productos reproductivos que pueden interrumpir el desarrollo. Y después de escuela del graduado, me fui a Japón y empecé a trabajar en pesticidios y problemas primariamente en Minnesota y Idaho. Entonces, algunos de mis intereses son, claro, protegiendo salud de mi comunidad, donde se han usado los pesticidios intensamente, muy interesado en problemas afuera del refri. Sabes, los Mm, pesticidas se meten en cada aspecto que nosotros entramos a nuestro ambiente. Y recientemente trabajé con un equipo de los hechos de decisiones que el programa de UCSX. So, también trabajando por The Groundwater y encontré que es una tópica impenetrable. Y también recientemente empecé lo que salimos un proyecto fundado por medio del programa de California de investigación de senos, colaborado con gente del instituto y trabajando en pesticidas relacionados a cáncer de los senos. Y ojalá en esa búsqueda podamos hacer recomendaciones sobre dar prioridad a aspectos de este tipo de cáncer en California. Entonces, yo estoy anticipado a participar. Es mi primera vez estar en el comité. He participado con ellos antes y lo más que hablemos, lo mejor hagamos. Gracias. Gracias a todos por juntarse con nosotros. También juntado por a muchos de nuestros miembros de comunidad en línea. Voy a leer sus nombres como aparecen en mi pantalla y se podrán introducirse igual como los que están en el cuarto aquí. Estamos con Michelle Pereira Ryan y luego Guadalupe Martínez. A todos, gracias. Bueno, verlos a todos, conocerlos todos. Soy Michelle Pereira Ryan, un practicionador de enfermera y profesor en San State, en Valley. También parte de Enfermeras de California para Justicia y también de CPR. Y estoy aquí, mi interés. He sido enfermera por más de 30 años y practicionador enfermera más de 20 y empecé mirando a pesticidios de campo en mi examen de comprensiva durante mi FPE y estaba mirando a trabajadores de campo, mujeres especialmente, y el impacto de pesticidio en el trabajo de y cuántas mujeres no entendían esos factores que lo causaban. Quizás estaban teniendo aborciones espontáneas antes, sabían que estaban embarazadas y los pesticidas podrían impactar eso. También mirando a pesticidas, cómo impactan a mujeres en útero y entonces teniendo un efecto comunitario en niños, estando dentro del vientre, la vida, el resto de sus vidas, alrededor de pesticidios y todas estas cosas, y toda su vida, cómo eso está implicando su crecimiento y desarrollo. Aquí en el Valle del Centro, pensando en trabajadores del campo enteramente, pensando en los rancheros, especialmente niños, como dije, y los impactos cognitivos que están teniendo. Pero también como practicionador de enfermera mirando al salud
sabes, miramos a estos problemas crónicos de salud que están teniendo y no creo que mucha gente sabe el impacto que pesticidas tienen en el sistema endocrinista, eh, el sistema endocrino, los tiroides y el páncreas para diabetes y salud de hombres y de mujeres, mirando esos tipos de cosas. El cáncer aumenta con pesticidas expuestos. Entonces hay de riñones, enfermedades del cerebro. Entonces estamos mirando a esos impactos de salud y cómo podemos mantener a la gente entero seguro y saludable. Gracias mucho por tenernos y anticipado trabajar con ustedes. Hola, mi nombre es Guadalupe Martínez. Nací en Roswell, Texas, en la frontera. Vine a California en 1964 cuando mi familia emigró aquí y empecé trabajando en los campos. Muy joven, dije que yo tenía 18 cuando tenía 15, lo que decía antes, y aprendí temprano mucho de máquinas. Y antes yo hacía estudios, era un cargador, camina, um, tractor, sprayando. Trabajaba en equipaje pesado y vinimos a un tiempo donde ese movimiento de campadores estaba empezando en Dolores, en el, y en cuanto trabajando en los campos, unos organizadores vinieron y miraron interés en mí después de ver eh, lo, lo que estaba expuesto a los trabajadores del campo, mis amistades y familiares que estaban expuestos y contaminados a los químicos. Y miré mucho en mi vida donde trabajadores de campo o ya sea se enfermaron bastantes o ya hace tiempo, no sé si era falta de educación o qué era, pero los doctores no les decían que estaban expuestos, que tenían el flu. Y yo miré muchos de mis amigos a regresar a México para tratar de curarse o, sabes, pasar a fallecer. En ese tiempo me hice voluntario con el USW y he estado con ellos por 25 años más o menos, me retiré de ahí con ellos. Ah, pero sí estaba involucrado en muchas de las cosas que estábamos haciendo en ese tiempo, el tiempo cuando McFarland de Fresno en Rosemont tenía los clustores también y yo era asignado a estar organizado en esas comunidades con el Red Cross Senior para tratar de averiguar qué es lo que estaba causando los clústeres de cáncer en ese tiempo. Y también un tiempo difícil para tratar de entender por qué estaban consiguiendo esos expuestos. También comunidades como Armen, Vermont y todos estos lugares eran ya sido expuestos a pesticidas o químicos en ese tiempo. Ha sido un gran historial de lo que yo he pasado personalmente. También eh, lo que, lo que yo vi cuando yo estaba trabajando en los campos. Yo, yo pude ser la habilidad de hacer mucha organización. Por mucho tiempo sentí el movimiento era un poco despacio. Y ahorita yo diría que estoy muy contento que puedo ver todos ustedes y toda la comunidad de EJAC, el comité, miembros del comité, moviendo en la dirección correcta, que ha sido ya trayectoria larga de llegar a este punto. Como dije, es una historia larga, no voy a hablar de yendo a casa o tratar de
desaveriguar o tratar de prohibir algunos de los pesticidas. No me meto en todo esto. Gracias. Contento de estar aquí. Una cosa que puedo hacer y aún hago. Pero también tengo un nieto que tiene autismo, que claro, hay toda la conversación de qué causa autismo. Gracias. Gracias por dejar que sea parte de este comité. Gracias. Ahora Horacio Mezquita, seguido por Saraid Martínez. Mi nombre es Horacio Mezquita, soy un trabajador del campo, también era trabajador del campo. He vivido aquí desde 1974, migrado de México, donde yo antes también era campador papá. En 2005 fui del rancho de familia porque la comunidad en Salinas hicimos 60 casas para rancheros. Y también construimos para dar a la gente una mejor manera, porque muchos de los rancheros estaban haciendo mínimo pago, igual como ahorita. Entonces, no me mudé a la comunidad. Yo, como un manejador general, estaba mirando a la gente morir de cáncer, porque había mucho de pesticidas y también de fumigantes que estaban pollutando la agua con PCP y niveles altos de nitros que confirman fertilizantes. Entonces, por ir por todo eso, yo estaba asombrado que la gente es tan fácilmente deteriorando de su salud y consiguiendo cáncer. Cuando yo estaba ahí, 7 gente murió de cáncer. Y yo me fui en 2023 y había 7 más que estaban en terapia de quimioterapia. Entonces, es difícil para rancheros y sus familias de estar respirando pesticidas y estar usando agua que ha estado contaminado con pesticidas, también con nitratos. Y entonces creo que es muy importante que la salud de la gente y las vidas de cosas vivientes sean protegidos, porque cuando estás enfermo con cáncer, es algo quemante dentro de ti y estás muriendo. Y, y de saber que has sido expuesto a tantos químicos peligrosos. Esa es la razón que estoy interesado en esto, este comité, es porque necesitamos tener acción, no solamente palabras en un papel, porque el daño ya ha sido hecho por décadas y necesitamos empezar a actuar protegiendo a la gente. Entonces, estoy feliz de estar parte de esto, pero sí quiero cambios. Quiero protección para gente y cosas vivientes. Gracias. Thank you, Horacio. We'll go next to Yendo ahora a Saraid Martínez y luego Tim Prado. Saraid Martínez, él es director
para el centro. Y tengo que pensar en mi nombre en inglés. CBDIO para corto, Centro Juvenil del estado de Oaxaca, nacido y criado en Oaxaca. Ah, Vine aquí cuando tenía 16 años. Mis padres siempre han sido rancheros en el Valle de Salinas. Y mis padres y mis abuelos también vinieron por el programa de Bracero. Y ahora, cuando pienso de rancheros, es realmente un problema personal para mí, no términos, no nada más de condiciones de trabajo, de justicia de ambiente y salud. Todo eso es intersección y trabajadores del rancho que tienen que vivir, no solamente con las condiciones de trabajar en los ranchos, pero también todos los impactos que tiene, no solamente en su cuerpo, pero también eh, todo que tienen que pasar para trabajar y dar de comer a todos nosotros. Entonces, es muy apreciativo del trabajo que hacemos en CDBIO y la organización ha sido ya por 30 años existiendo, fundado por mixtecos indigentes en el Valle de San Joaquín y ahora somos una organización de indigenio que tiene dos regiones mayores en el estado del Valle Central y Valle Costa. Tenemos oficinas en Fresno, Madera y dos en Condado de Monterey, Región y Salinas. Entonces, en nuestra comunidad las conexiones están profundas y comités trabajando en todas las regiones, trabajando para mirar las condiciones de los rancheros. Hay también, no solamente mirando a lo que todo mencionó de el impacto de lo que da el ser expuesto a pesticidas y la salud, no solamente porque trabajan con pesticidas, pero también viven cerca a los campos y la comida que son cosechadas en todo, en términos de salud y también a este punto en, en la realidad corriente hay que repensar la manera que hacemos en nuestro campamento y cómo lo hacemos como comunidad inteligentes que hacen en nuestros ranchos porque es parte de saber sabemos cómo hacerlo sin pesticidas. Entonces, estando en los Estados Unidos y estar expuesto al sistema de agricultura corriente, notamos sistemas exploitivas, no solamente para la comunidad, la economía, pero también el impacto que tienen nuestros cuerpos. Es muy apasionada del trabajo que hacemos en Centro Vida, muy apasionado de estar aquí junto con estos líderes asombrosos y expertos, tener experiencia en trabajando con pesticidas en sus propias comunidades también ser parte de este comité y creo que es eco de lo que todos dicen en mis intereses en seguir aprendiendo de los impactos de pesticidas y algunas de sus alternativas al uso de pesticidas y también centrando trabajadores en el salud, trabajadores en la perspectiva que yo traigo aquí y cómo está impactando a trabajadores, pero también eco todo lo que todos dijeron, que el impacto que queremos que tenga este comité y ser modelo, lo que parece un comité de arbitradores real se parece. Entonces, las recomendaciones que hacemos y sugestiones que hagamos son tomadas en serio para asegurar que estamos continuando en mejorar la salud de nuestros trabajadores y comunidad. Mm, Orgulloso por estar aquí y feliz para tener ese espacio con gente que tengo gran respeto. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Tim Prado, soy de California, eh, miembro de comité, que es un grupo de residentes que son abogados aquí y también soy un estudiante de UP. Él me ha aprendido mucho sobre abogacía y porvenir.
Una historia corta, soy niño medio de 7 niños. Mis padres eran rancheros y todo por el Valle Central y corrientemente todos vivimos aún en las mismas barreras. No había ido a Lamont todavía. Es un área incorporada del condado. Alrededor de desarrollo agricultural tenemos un refinador que refina aceite a gasolina y tenemos varios problemas en nuestras barreras. Cuando empecé abogacía, trabajo de abogacía, empecé como residente trabajando para Más Seguro y luego como un eh, director de Lamont pude implementar Más Seguro para garantizar acceso a agua para mi comunidad para 50 años desde ahorita, recibir un grante de casi de 30 millones de dólares para construir más huellas para la comunidad. Y eso no resolvió el problema que tengo con agua abajo de la tierra. Uno de los tópicos que queremos enfocarnos es eh, fertilizantes ricos en nitrate para producción y pesticidas, cómo llegan a la mesa de agua bajo de la tierra, que muchas comunidades están dependientes, desafortunadamente. También hay otro tópico que quisiera ver es como está en el desarrollo de agricultura. Una de las tópicas que hemos traído en los AB 61 capítulo, que hicimos en la barrera entre recetas específicos y desarrollos naturales. Y vemos estas barreras de vegetación limitado en el lado norte de California y en el Valle Central, pero cuando viene a esta área hemos empujado tras de los ranchos comisionadores y también el- los dueños de los ranchos por causa de aguas y dando su propia tierra para dar esa barrera. Lo que tratamos de abocar es de esas barreras de vegetación sirven como protección del expuesto y también de potencial llegadora de pesticida a la comunidad, especialmente muchas de las escuelas están a un lado de desarrollos de agricultura. Entonces, por eso empujamos muchos de estos invertimientos para la comunidad. Son los tópicos que quiero enfocarme, también continuar con limitación de ciertos pesticidas. Yo personalmente y el mundo considera tóxico que aún usamos aquí en California. Hola, mi nombre es Marta Dino Argüello, director facilidad en el borde de californianos para reformario de pesticidas. Parte de Matigal y el resto de ellos fue creado en Los Ángeles. Estaba activada en actividad comunitaria cuando yo estaba en secundaria y todo lo que yo puedo recordar, ayudar el valor a la obligación que tenemos cuando yo empecé a organizar en el high school eso era verdad y aún es verdad el día de hoy. Y atrás de educación soy educador de salud, entrenamiento. Entonces, 25 años de mi carrera temprano como un educador de salud. Entonces, mucha experiencia de educación de salud, haciendo cambios de cultura y otros tipos de comunicación directamente con comunidades. He hecho mucho trabajo donde producimos materiales con comunidades y ayudar a establecerlos en los programas para jóvenes de comunidad de color y también después de la pasaje del primer tax de California. Y también fui a establecer uno de los primeros programas haciendo educación y agarrar para latinos afuera de trabajo mucho tiempo en trabajar en programas, asegurar que todos tengan acceso de programas de detección temprana y otros servicios para salud en comunidades. Y 27 años ya hice el cambio a trabajar para decisiones para responsabilidad social en California de reforma de pesticidas, porque como educador de salud yo era más aumentamente problema por gente o mujeres en sus
30 con cáncer de seno que no podían acceder a detección temprano y le dijeron que era muy joven y estaban muriendo de cáncer de seno porque gente no entendían que había que las otras causas de cáncer de seno, muchos son basados en el ambiente. Entonces, he leído mucho de los enlaces de ambiente a la enfermedad y mirado en ciencia, político y salud público. Entendí mucho antes de hablar de los determinantes de salud. Entonces, el ambiente construida en pesticidios es parte de esa cosa que hace nuestra salud. Hemos oído todas las historias ya. Entonces yo trabajo en muchas diferentes comunidades, organización trabaja a través de todo el estado, en sur LA, LA y en condado de mucho rango de problemas. Vivo en la comunidad que está rodeado por muchos freeways y otras cosas de polución y entonces no trabajo en solo una comunidad. Y nuestros profesionales de salud y nuestros empleados viven y trabajan en comunidades que están impactados profundamente y he aprendido mucho. Soy una niña urbana, entonces entiendo el manejamiento de pesticidas, han hecho mucho entrenamiento en eso, pero mucha de la gente que está aquí en este comité han hecho un gran trabajo de tener un equipo de sueño para trabajar, que la verdad se aseguran que yo estoy fundado en entendimiento de los pesticidas que he experienciado en la comunidad, en el Valle Centro. Entonces, mi esperanza y mi comitimiento es en este IJAC es muy profundamente informada por mi experiencia y espero que encontremos maneras constructivas para trabajar uno junto con el otro, para tener confianza comitado cuando sea difícil de desarrollar maneras de ir más allá de defender decisiones y leyes. Yo creo en servicio de público y honoro su servicio y creo que tenemos que hacer más fuerte a ese junto con la comunidad para poder empezar a centrar las cosas que tenemos que hacer que impactan más nuestra comunidad y averiguar cómo estas prácticas que están haciendo el cambio de clima y dolor y sufrimiento.
en cuanto al material para consideración, lo siguiente es una discusión para todos los miembros de IJAC y entonces nos vamos a mover al siguiente proceso. Todos estos asuntos califican para comentario público y lo cual vamos a hacer en un momento, pero con eso déjenme pasarle la voz a Enia y voy a darte el micrófono, perdón, el control, disculpen. Gracias, Sam. ¿Cómo están? Saludos a todos. Voy a tomar un momento. ¿Listo? Hola a todos. Mi nombre es Daniel Jackson y soy parte de la Oficina del del Justicia Ambiental en DPR. Y como pueden ver, yo voy a estarles dando un pequeño resumen del borrador del acta constitutiva y apoyar la discusión del comité hoy día. Muy bien. Los requerimientos estatutarios están enlistados en esta pantalla para que puedan ustedes verlo, porque yo me voy a enfocar ahora en este borrador del acta constitutiva. Antes de esta reunión hoy día y en camino hacia hoy, eh, lo que tenía que ver lo que se requiere de nuestro trabajo y también el borrador del acta constitutiva y también la información que colectamos en abril de 2025. Para obtener más información, DPR también llevó a cabo 5 talleres a través del Estado. Estas sesiones fueron una oportunidad de ponernos al día con las comunidades y reunir su información para refinar los documentos. Como quien dice, el punto de este trabajo y el criterio se finalizó gracias a la colaboración pública y el borrador del acta está disponible para ponerlo a discusión. Ahora que he dado un pequeño repaso, vamos a enfocarnos en cuál es el resumen borrador propuesto. Como les mencioné, la persona va a tener oportunidad de discutir y potencialmente adaptar este documento. Como el título dice, este es un documento borrador que repasa las metas de IJAC. Como quien dice, los puntos serán nominados por una organización y van a poder trabajar enviar sus recomendaciones a DPR. Con eso dicho, es importante saber que IJAC en consulta con DPR es responsable por dar la versión final del charter. Esto fue dado a conocer en abril y también en los materiales que se le dio al comité voy a moverme hacia algunos puntos claves. Muy bien. El borrador habla sobre este documento de fundación, la estructura y expectativas de IJAC, como es establecido en AB 62. El papel principal de ella es cómo integrar la justicia, consideraciones de justicia ambiental en los programas del departamento, las políticas, las tomas de decisiones y las actividades, cómo el departamento puede mejorar su compromiso con las comunidades que están más significativamente expuestas a los pesticidas, mientras de que ella es importante que mantengamos en mente que la decisión final se hace con la ayuda del director de DPR. En, en cuanto a las estructuras de gobernación, y también Sam mencionó esto, ella es sujeto al acto de la reunión con esta noticia y transferencia para poder basado en AB 62, tenemos 11 miembros del comité con representación específica para dar una gran perspectiva de experiencias de las que están reflejadas. Los estatutos también requieren que el comité de IJAC en público
y en un formato híbrido 2 veces al año se reúna con un quórum y que por lo menos una de esas reuniones sea en un área de alto uso de pesticidas. Entonces, el borrador incluye el proceso con los estatutarios, lo cual es muy importante y es por eso que los tenemos aquí a ustedes. Para poder nombrar algo, DPR está proponiendo que los miembros sirvan por un periodo de 3 años y cuando ese término se termine, los miembros puedan ser denominados como ha sido establecido en el charter. Los alternativos serían utilizando el mismo proceso y el proceso sirve como los miembros que están asistiendo a las reuniones a nombre de un miembro que va a estar ausente. Si un miembro necesita renunciar antes de que se termine su término, necesita mandar una carta de renuncia por lo menos 10 días antes de la siguiente reunión de IJAC, diciendo que quiere renunciar. Muy bien. Entonces, en términos de cómo priorizar las recomendaciones, el borrador habla de que es un proceso con el que para poder identificar las políticas o los programas para que el comité pueda considerarlos. DPR también podría traer artículos que podría discutir. El, se- el el comentario público que se reciba va a ser parte y eso podría ayudar con las recomendaciones. Todas las recomendaciones se toman en consideración por votación. Una vez que se ha finalizado, el, serán puestas en DPR ya como sean necesarios por DPR. La determinación para remover a un miembro del comité sería con la autoridad y ya que los removerías por medio de las siguientes circunstancias, podría removerlos si hay una causa, ah, la director revisará la recomendación y dirá si el removerlo es apropiado. El comité también podría remover a un miembro directamente en base a causa suficiente. Una causa suficiente no quiere decir de una política que el miembro ha tomado en su capacidad como miembro del IJAC. Si la persona no viene a 2 o más reuniones consecutivas o no comunica a tiempo, el director podría remover al miembro y una ausencia disculpada sería una emergencia o la muerte de una emergencia, una enfermedad de alguien familiar o la muerte de un familiar. Ahora vamos a hablar de cómo se elige el presidente, copresidente y cuáles son sus funciones. En cuanto a la elección, se propone que IJAC elija un presidente o hasta 2 copresidentes por voto mayoritario en una reunión pública. Las, eh, las per- Ellos tienen papeles muy importantes de liderazgo, ya que presiden las reuniones, lideran el desarrollo, están muy cercanos son muy cercanos para desarrollar agendas y para saber cuáles son las prioridades en adición. Los presidentes ayudan a coordinar los entregables y las recomendaciones de presentaciones. Sirven, sirven como, sirven como principal punto de contacto del IJAC para mantener todo organizado. Con eso dicho, aquí está mi corta revisión. Esperamos que esto les ayude con los artículos que se van a mencionar en la agenda y quiero hacer una pausa para abrir la discusión y aprecio este tiempo, Sam. Fabuloso. Gracias por Denia y gracias por los miembros de IJAC. No siempre es la
cosa más emocionante, pero el borrador del charter nos ayuda como mejorar la participación. Vamos a dejar esta pantalla aquí un ratito porque es nuestro siguiente punto de la agenda. Y ya que vamos a ver cuáles son las discusiones que ustedes pueden, ah, cómo pueden, cómo pueden participar mejor. En este punto, lo vamos a abrir para discusión que alguien tenga acerca de la carta. Y yo creo que todos, si ustedes pueden encontrar una copia completa y al igual que las pantallas que tenía apenas acaba de presentar y también estamos presentando estas pantallas en español, pero quiero poner el código QR para cualquiera que se quiera unir en línea. Si les gustaría, también pueden escanear el código QR con su aparato móvil, ¿verdad? Y esto les va a llevar al acta constitutiva preliminar propuesta del comité. Pero con esto me gustaría abrirlo a discusión y me gustaría escuchar particulares o las cosas que les gustaría clarificar dentro del acta o si hay algún cambio que se necesite hacer para poder aprobar el documento. Para estos que están uniéndose en línea, nada más para hacer un poquito de conversación, si pueden usar la manita para elevar la manita para esos miembros que están en el cuarto. Y veo que si las preguntas tienen, por favor, continúen. Gracias, muchas gracias, Janelyn, si puedes. Si puedes leerlo. Quiero que quede en el récord. Gracias, gracias por eso. Otra cosa que me gustaría recordarles a los que están en línea, se les ha recordado un par de veces, para poder mantener quórum, necesitamos que todos estén presentes y uno de los definiciones de presentes es de que si lo mismo va para todos los que están aquí en el cuarto, si tienen que salir a hacer una llamada o algo, necesitamos quitar su nombre de aquí. Voy a estar callado y me gustaría escuchar sus comentarios, ya sea de los que están uniéndose en línea o los que están aquí en el cuarto. ¿Hay alguna pregunta, algún área de clarificación que necesitan o algún cambio que les gustaría mirar? Vamos a comenzar con Michelle, después Marta, después Dina y después voy a revisar con los demás que están en el cuarto. Gracias. Quiero una clarificación en una pregunta, que podemos estar en este comité por 3 años, pero, por ejemplo, hay miembros que quizás se quedan por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Van a estar algunos por 3 años, otros por 4 años, otros por 2 años, otros por 3 años. Yo creo que es una clarificación importante que tener. Yo creo que mi otra pregunta sería, pero parece que mucho del trabajo de todos nosotros estamos preocupados. Es muy importante y no estaba muy segura si la legislación tenía un mínimo de 2 años de 2 veces al año, perdón, y si es algo que el comité quería hablar. Esos son mis dos pensamientos. Muchas gracias. Si el personal se siente a gusto hablar sobre o contestar estas preguntas de Michelle, eh, yo sé que hay membresías que están atoradas, entonces, si la segunda pregunta, si hay personal que tenga alguna idea. Sí, yo doy la bienvenida a la idea del comité. Cuando nosotros hicimos este borrador, consultamos con otros colegas que tienen y ya, sí, y ya esta variación de estos comités.
para poder tener el comité comenzar y hemos propuesto de que todos ustedes comiencen por 3 años y es porque es el inicio del comité, pero sus ideas son bienvenidas en cómo les gustaría que lo formateáramos y no sé si alguien tiene alguna otra adición. Sí, creo que discutimos esto, de que no discutimos esto porque hay diferentes formas de hacerlo y queríamos solicitar la retroalimentación del material, lo que nos gustaría adaptar el acta hoy día, eh, pero si quieren decirnos cómo se miraría eso, quisiéramos considerar una extensión para algunos miembros para 1 o 2 años que nos permitan crear que podríamos quizás elegir a dos o establecer 2 o 3 y 4 términos de 2, 3 y 4 años para, porque si alguien propone un término de 3 años, am, porque si lo hacemos cada año y eso bloquearía a las personas que quieren seguir este tipo no, no, yo diría que no lo recomendaría para solo un año. Estas son mis sugerencias, que podamos, quizás podemos cambiar el lenguaje de esto un poquito y quizás podemos capturar algunos elementos de esto en turno. Gracias a todos, Ken. Me gustaría hablar con Marta y luego hablar con Marta, por favor. Me gustaría m- me gustaría saber cuántos meetings. Esto es lo que yo he aprendido en IJAC. Mucho trabajo se completa entre juntas por voluntarios, porque tenemos que evitar, como quien dice, relatar reuniones, tenemos que ser cuidadosos con los subcomités, todo eso. No me acuerdo cuál es lo que se envuelve el participar, pero yo digo que lo que se ha reconocido, y ustedes van a necesitar más de 2 semanas. Más de 2 reuniones, por favor. Simplemente para comenzar aquí. Nosotros, por lo menos, yo estoy dispuesta a ayudar con más recursos para que eso suceda. Y yo creo que podríamos flexionar el presupuesto, pero yo sé que el presupuesto es a veces un problema. Yo creo que 2 reuniones al año no van a cubrir el trabajo. Gracias. Muy bien, vamos a hacer nota de esto. Muy bien, me gustaría saber la segunda pregunta, ¿de cuántas reuniones podríamos tener? Yo también recomiendo más de 2. Ese asunto había venido ya por parte de algunos de ustedes, pero me gustaría saber qué piensan las personas sobre esta pregunta. ¿Les gustaría ver más de 2 reuniones al año? Levanten su mano si para que tengamos una idea y si tienen sugerencias diferentes, me gustaría escucharlo. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ok, personal, ¿alguna idea? ¿Cuál sería el mínimo de reuniones por año? Sí, yo creo que me gustaría decir gracias a todos y creo que cuando estuvimos haciendo nuestros talleres públicos para preparar los documentos, gracias Marta por reconocer el estado del presupuesto y cómo está el estatus actual de todo. Pero lo que hemos presupuestado son 2 reuniones al año. Esa es la respuesta corta por ahora. Me gustaría reconocer que hay un deseo para más reuniones, pero los recursos no es lo que tenemos en este momento. Pero me gustaría hacer una nota y si les gustaría tomar conversaciones al respecto. Por ahora nos vamos a reunir 2 veces al año. Sí, gracias. En esa nota, me gustaría agregar que por lo que mínimo 2 veces al año, por lo menos.
por lo menos 2. Eso podríamos ponerlo en la legislación del comité, pero en la primera autoridad dice para apoyar 2 reuniones anuales. Quizás aparte de lo que dice en la página 6, yo creo que sería un cambio razonable. Déjenme verlo. Pueden, por favor, dijeron que está en la página 2 del charter, en la página 1, debajo de autoridad. Ok, eso dice apoyar por lo menos 2 reuniones. Si el, y esto también incluye el presupuesto de lo que teníamos cuando se creó esto. Pero en un estatuto, por ahí hay una palabra que dice. Déjenme seguir con Sara y después con Rocío y luego regresamos a esto. Yo siento que 2 reuniones sería una cuestión, no es tan importante. Y yo creo que tenemos que figurar cómo tener más recursos fuera de la reunión. Yo creo que podríamos resolver esto o cómo vamos a entrar a la legislatura para poder hacer esto. Yo creo que es importante saber como que si, como el comité consejero, queremos que nada más tengamos 2 reuniones y ya, porque los temas son muy importantes. Yo siento que si no conseguimos una solución ahorita, y figurar qué es lo que puede suceder, yo creo que por lo menos hay una cosa muy importante que debemos mirar. Y también creo yo pienso que es importante continuar con el trabajo y tener más discusión en cuanto a los temas, y yo también apoyo, esta es una me gustaría tener experiencia. Yo no sé si ustedes tienen acceso a personas que han sufrido el lenguaje para que podamos ver opciones y atraer escenarios de los que podamos hablar. Y eso funciona para el departamento. Yo creo que mi otra pregunta sería, si queremos hablar de detalles, es una opción yo creo que debería ser más explicación del proceso, cómo podemos clarificar los pasos y las alternativas y reemplazar. Yo creo que eso nos ayudaría. Yo creo que la última, no sé si esto va en el charter o no, o si va en la agenda, pero yo noté que como es servicio adicional, tenemos reuniones, el público general, notamos que la agenda de hoy del comentario público es hasta el final. No sé si podemos poner el comentario público al principio de la reunión para ver cómo las personas quieren hablar. Yo no sé si eso entraría en la carta o cómo podríamos hacer esta sugerencia. Algunas personas quizás no quieran estar en toda la reunión. Ese es mi comentario adicional. Quiero decirte acerca del comentario público. Si el comentario público se puede mover a cualquier porción de la agenda, la razón que lo hicimos, tomamos la decisión de ponerlo hacia el final, es porque el comité no estaba formalmente convenido hasta que tomáramos lista. Pero tu punto es muy bueno. Yo entiendo de que es importante para la familia, ¿verdad? De que lo importante todo lo que es importante como recomendaciones es otras personas. Gracias a todos por esa sugerencia. Muy bien. Voy a pasar con Rocío y luego regreso aquí al cuarto. Sí, yo estoy de acuerdo con Saraí y con la mayoría de mis compañeros. Yo creo que deberíamos de agregar más de 2 reuniones, porque este tema que estamos hablando es un problema serio
no es algo que nada más se hace, se tiene que hacer, que hablamos 2 veces al año y es todo. No, nosotros queremos hablar acerca del comité, porque yo creo que tenemos que encontrar las mejores soluciones. Y yo, como les dije, quizás, tener un comentario público desde el comienzo, para ver qué es lo que las personas están pidiendo. Yo creo que sería mejor, porque si quizás no podría tenerse toda la reunión y podrían decir algo muy importante. Gracias por eso. ¿Alguna pregunta o comentario de los miembros que están aquí en la sala? A mí me gustaría clarificar o tener clarificación de la parte del presupuesto en la página 1, pero dice que ella fue apropiado con el presupuesto del 2024 e incluye fondos para que el personal no es, ¿este es el presupuesto del Estado o del DPR? Lo que nosotros tenemos la oportunidad de elevar ese presupuesto, quizás en el 25-26, en el presupuesto del 25-26 o cuando. Rápidamente, esto es para el Estado. El DPR no tiene la autoridad para dar sus propios fondos y diría que el sujeto de los dos juntas encontramos en página 4 en la estructura de gobernanza que podemos cargar ya mínimo. Si se trabaja como una mediante de esto, 4A2, mínimo 2 años tal vez, poniendo eso en esta tópica, pero así eso es del Estado. DPR no tiene control. ¿Quiere agregar algo? ¿Quieren? Erika. Pues, a ver si la solución sobre lo del dinero sería, si se ocupa, puede ser virtual. Sé que podemos hacer algunos en persona, pero también tener la flexibilidad de hacer virtual para que un poco más acomodante, menos expensos. Sé que tenemos a usted, Sam, para hablar y facilidad y gente que tiene que ser pagada, pero solo curioso de cómo eso potencialmente puede ser procesar los costos, consideración de cambiar a Zoom. Entonces, esto es un comité, estamos requeridos de tener en personas, es una pieza que tenemos que tener requerimientos por causa del comité que es. Ahora sí ofrezco, quizás que puede hablar el comité. eh, lo que hacemos en este tipo de trabajo incluye posibilidad de subcomités. Los comités que son de este comité más grande son tópicas que se ocupe más discusión y ese comité se haga de menos del report. Por eso haga más reglas, pero eso es una opción. Sé que es algo que puede considerar el comité de hacer adicional pensamiento, discusión con menos, como un subcomité, poniendo eso afuera como otro flexibilidad que quizás puedan pensar. Y el comité puede ser virtual, sí. Gracias. Por eso regresar a Marta y luego a Tim. Gracias mucho. Entonces, Michelle. Sobre las juntas, sé que es como pregunta financiera de los fondos se han dado del Estado. Tengo un comentario. Si los miembros de AGE sean invitados cuando tenga eventos locales en las comunidades. Desde que DPR viene muchas veces, entonces eso sería posible. Sé que sin violar, claro, el acta hay que tener más de un miembro ahí, varios miembros presentes, pero técnicamente esa es mi pregunta. Solo para clarificación, mi pregunta es si van a invitar a miembros de IJAC a eventos que no son juntas de IJAC, pero otros tipos de eventos, en su caso. Sí,
Y también sobre el responsabilidad de cultura de hacer plan de la agenda. Técnicamente servido en varios, uno aquí en el condado como director en el distrito especial, ha aprendido que sí tiene mucho poder sobre cómo se mueve la agenda. Si miembros de IJAC individual tengan la opinión de lo que quieren ver en la agenda o solamente básicamente planeado por la CIA y el CIA ejecutivo. Estamos con su primera pregunta. No veo un problema de invitar gente. Usualmente es de comunicación que estamos teniendo un evento, pero el pasado llamar directamente, dejar que miembros de IJAC saber que estamos en su comunidad. Tocaremos con nuestro equipo legal y regresar si hay específicos en eso, pero por cara se oye razonable y cuando viene a la agenda, eso también es al comité de decidir. Por ahí pusimos en visiones de que la CIA y los COSIAS, hay dos, y deciden que se ponen coordinarán con usted para hacer esa agenda. También está para que ustedes discutan. Gracias. Para ir a Michelle. Estaba mirando a los documentos y debemos cambiarlo a ese mínimo. Sí, actualmente, número 2, autoridad, tiene ese 2 y debe ser mínimo. Entonces, si podemos cambiarlo ahí en área 6, G, ya dice eso mínimo a juntas públicos, entonces hablar a eso y en 7.2 podemos agregar. Entonces, eso eran las áreas que yo vi 2. Y luego, mi otra pregunta era, como pensamos en las sillas de ese comité, ¿cuánto tiempo se queden como silla? Es otra cosa que tenemos que pensar y hablar como parte de esto también, para que sepamos cuando nuevos entren ejecutivas, sea que venga de nuevo. Y luego acerca de como el lenguaje que podamos usar para puedo decir, como el comité de términos inicial 4, 3 y 2 y luego siguiendo, todos serán de 3 años de largo. Entonces, algo así, o es decir, que 4 miembros servir 4 años, 4, 3 años y 4 serán 2 años para que haya consistencia. Entonces, lenguaje de estar pensando de agregar esto. Gracias. Gracias, Michelle. Yendo a Lupe. Estoy de acuerdo con Michelle. Creo que en los términos, creo que eso sería genial. Estaba también pensando el subcomité. Y el subcomité me imagino que solo serían recomendaciones, que sería viniendo al borde de IJAC. ¿Eso es el caso? Y definitivamente 2 juntas al año no va a ser suficiente porque todo el año, yo me recuerdo cuando yo siempre estaba mirando, pensando en qué es lo que iba a pasar en abril, en mayo. Esos eran meses que eran pesadamente los rancheros eran expuestos, contaminados, comunidades, y entonces ha habido unos cambios, pero eh, todo el año. Entonces, lo que tenemos que considerar ser los subcomités y lo que es eso para poder mantener y poder obtener la información de rancheros y las comunidades. Tu primer punto, normalmente, pues cuando hay tipo de adicional subcomité o miembros normalmente llegan con recomendaciones de regresar al grupo entero, porque solo el grupo entero puede ser puesto de aprobar formalmente las recomendaciones. Tu comentario es secundario, eso es algo que fuertemente podemos considerar. Entonces, gracias por eso. Estamos llegando cerca a tiempo en esta cosa.
Antes de regresar a Michelle, quiero poner una pregunta al grupo. Está aquí la señora del foro. Quiero poner una pregunta al grupo entero, dado que ha dado unas sugestiones sobre tres problemas primarios y luego muchos limpiamientos potenciales. Primario es el número completo de juntas, hemos hablado sobre eso. Usted mencionó que quiere ver más explicación de cómo alternativas miembros son escogidos y luego hubo preguntas cambiando los términos para asegurar que no hay una volteadura entera al final de 3 años. ¿Sientes que tienes bastante información ahorita para aprobar este documento o piensa que un poco de más limpiamiento tiene que ocurrir, luego puede hacerlo a su próxima junta? La verdad, quiero yo entrar a esa pregunta antes de hablar cualquier otra cosa. Tus pensamientos. ¿De cuarto o en línea? Eso tiene mano levantada. Esto es sobre lo que hablamos del subcomité, lo que podemos agregar a los documentos y el lenguaje del subcomité, creación del subcomité, trabajado entre los dos juntas, entonces no sé si también podemos agregar sobre eso. Lo siento que levante mi mano. También estoy de acuerdo que no estamos listos de hacer una recomendación. Tiene que haber más trabajo. Otros pensamientos. Y Emily, creo que es una buena sugestión de agregar algo sobre subcomités. No creo que estamos listos, pero estoy curioso de las consecuencias de no adoptando el constitutivo ahorita. Tendremos que esperar 6 meses o cuánto hasta el próximo junta. ¿Qué pasa con el IJEC? Pregunta. Leyendo mi mente. Más allá de 6 meses, última cosa en su agenda a la adopción o elección de un Casilla y Cosilla. Entonces, no sé si tienen pensamientos o quizás quieren hablar por unos minutos antes de mover adelante. No sé si tienen pensamientos de la pregunta de Emily. Sí, probablemente tenemos que juntarnos y pensar cómo esto. Tenemos unas preguntas de clarificante para el comité. Sí hubo mención de alternativas y sobre cómo ellos llenarían los sillas. Entonces, sí tenemos 3 alternativas apuntadas al comité si hay sugestiones específicos que quieren incorporar de como llenados de miembros absentes de IJAC y bienvenidos a esto y discusión de este comité a la silla de Ocosia de los larguedad de términos si hay pensamientos específicos. Tim, por favor. Pues, lo que he notado del CIA y COSIA, en términos de un año, inmediatamente empezar el próximo año, empezaron elecciones para un nuevo CIA y COSIA para nóminas. Entonces, técnicamente, prefiero este método en toda responsabilidad porque permite la oportunidad de que todos los miembros del comité de servir como CIA o COSIA. Gracias por la sugestión. Siento no levanté la mano. Sí, sé que tenemos un tiempo, una fecha ahí de ver que si ciertos miembros eran interesados en CIA o haciéndose COSIA. ¿Había any? Si había personas que dieron interés, ¿eso es tu pregunta? Gracias, Lupe. Sí, estábamos peticionando que si había interés y enviamos un correo electrónico. Si una persona interesada, ¿puedo decir quién es? O, claro, Bianca era la única que mencionó estar interesado en eso. Entonces, ahí está. No hemos recibido otro interés.
Bianca, tu nombre apareció, no sé si hay algo que quiera compartir. Y luego Michelle, lo siento, Michelle. Sí, gracias. Solo para clarificar, sí, quería poner mi nombre en el gorro para cosilla. No creo que pueda aguantar solo la silla, entonces sí abocaría para el comité de aprobar 2 cosillas. Gracias. Michelle, por favor. Mi pensamiento para la larguedad, decía, sería 2 años y la razón que pienso eso es por causa del tiempo limitado, mínimo de 2 tiempos, entonces creo que para el tiempo que ya tenga los pies mojados, entiendo lo que está pasando, 1 año no sea suficiente. Si nos juntamos más frecuente, sí, pero infrecuentemente de los que nos juntamos, creo que toma más tiempo que un CIA pueda entender que la responsabilidad. Mi recomendación sería para término de 2 años para CIAs. Gracias. Gracias por eso. Y Marta, no quiero ponerte en lugar, pero sé que tuviste buena sugestión que diste en línea también. Bien a la discusión de si hay como las agendas son puestas. No sé si quiere usted hablar a eso. Sí, creo que es importante que el comité piense que vamos a empezar a prioridades para que las cosas puedan saber qué tópicas hay que traer cuando los problemas están en emoción y luego lo que yo sugiero es individual, los miembros individuales sigan las reglas. Si hay algo que quieren traer de hablar a la cocina, te preguntaría es que si quiere correo electrónico a los empleados para poder contraer nuestra comunicación. Tratamos de hacer un buen trabajo de, de aprender y escuchar a todos los miembros y también tener un plan. Entonces sí diría que para este comité muy importante tener ese trabajo porque el plan para el proceso los da todo el trabajo en frente de nosotros. Este último año han sido permanentes. Hemos tenido que hacer más de esto. ¿Qué otras cosas queremos hablar? Las posiciones, si hacemos eso 10 o 15 minutos y luego. Gracias. Buena sugestión. Regresando a Tim. Y luego un propuesto para el grupo. Como estamos hablando de subcomités, teniendo 2 cosillas, creo que los 2 cosillas deberían ser sirviendo en diferentes subcomités, entonces para que puedan trabajar juntos, juntar las agendas de la junta, traer junto, entonces sería, de nuevo, eso, violación del acta Brown. Y eso es mi teoría. Creo que los COSIAs deberían de representar subcomités separadas para dejar de repartir el trabajo y trabajar junto como uno. También me gusta la idea de Marta de tener poder que miembros individuales pueden emitir al subcomité, al CIA o COSIA, de problemas que quizás quieran traer al resto del cuerpo. Sí, gracias a todos por esa discusión. Tengo un poco de una propuesta. Uno, sí quiero compartir donde yo vengo de esto. Entonces, lo que estoy proponiendo es que movamos fuera de este material de agenda, tomamos un descanso mientras el empleo pueda hacer unos edits para conseguir claridad a los puntos que están siendo claros de lo que estoy oyendo. Podemos hacer lenguaje propuesta de donde yo vengo. Y el intento es, si ponemos esto en agenda para el próximo junta, hace más de esa junta. De nuevo, el problema de 2 juntas por año. Quiero conseguir algo para consideración esta noche y votar para mover adelante para el trabajo importante que hace el comité, pero para hacer eso sí tendremos que quitarnos de esta agenda, tomar un descanso, movernos a otro material de agenda mientras conseguimos algo para la consideración y voto. Si podemos hacer eso, de lo que tengo aquí puesto es, unos son limpios, claros, uno es agregar mínimo 2 a esa página 6 se puede hacer el otro
esta discusión de cambiar entre términos. Lo que oí como propuesta de Michelle era 2, 3 y 4 términos para empezar y luego 3 años para todos siguiendo. Eso es algo que podemos agregar ahí, teniendo la discusión de término larga de CIA. No sé lo que el comité cree. Hoy 1, 2 años podemos cubrir eso y luego buscando claridad en alternativas que el lenguaje hay. Sí, diría que no todo detalle tiene que ser puesto en el constitutiva, la estructura de gobernanza, documento que se ocupa empezar y organizar el comité. Muchos de esos detalles no necesariamente tienen que estar ahí, entonces pondré eso ahí como consideración. Sí, gracias Karen por la sugestión. Karen preguntó el proceso que usamos para esta junta, como el constitutiva que no hemos llegado aún. Lo que hacemos, como mencionamos, hay 3 alternativas apuntadas a este comité. Entonces, lo que hicimos es que hay una llenadura de alternativas. Tuvimos un miembro que no iba a atender, entonces, que nuestro proceso para eso fuimos a orden alfabético, preguntaron cuando estaban disponibles y luego rotar por medio de ellos. Al final del día, todos están aquí, que es bueno, pero ese es el proceso que habíamos propuesto y hecho. Entonces podemos agarrar ese lenguaje y ponerlo ahí para tu consideración si eso es razonable, pero no tenemos un 1-a-1 alternativo. Pues, por ejemplo, Ángel no es la misma persona para alternativa. Hay llenadura ya sería orden alfabético, yendo por el medio de ello. Entonces, es lo que proponemos para esta junta. Si eso suena razonable a todos ustedes, podemos poner ese lenguaje y juntarlo. Si hay algo más que quiera hacer, entonces déjanos saber. Gracias. Entonces, como mencionó, si queremos quitarnos de esto y brindar más lenguaje para refinar, sé que hay unas manos arriba, pero yo propongo aquí que hagamos un descanso de 20 minutos para dar al empleado oportunidad de refinar el lenguaje a esto y luego regresar a ti para el próximo eh, permiso de agenda. Hay muchas manos arriba, entonces deja empezar con Marta Michelle y luego a Bianca. No sé si primero iré rápido lenguaje. Creo que cada miembro debe de escoger su alternativa para que puedan llenar una aplicación porque es continuidad de información, no una persona cualquiera en una lista, pero alguien de mi organización. El trabajo es de enseñar que estén listos entonces eso ha sido la convención desde el primer el comité de IJAC en 2000, no sé, 2000. Thanks. Yo quiero agregar que lo que no oí del haciendo de nuevo del constitutiva es lenguaje alrededor del subcomité. Solo quiero asegurar que eso es agregado a eso, de hacer uno nuevo. Porque lo que quiero agregar es, me preocupo de hacer una decisión, o sea, que dijimos que esto puede ser agregado, o, por ejemplo, adoptar o pensar en adoptar algo así flexible. Me preocupo de eso porque si es documento y nos pone a contables responsables, creo que tenemos que limpiar y explorar qué significa el tiempo y cómo preparamos eso. Y entiendo preocupaciones, prefieres esperar y no visitarlo hoy. Y sí, hacemos eso mucho con detalles, no siento cómodo votar sin tener eso ahí, entonces esa sería mi recomendación. Entendido. Esto es para el comentario de Saraid. Si tenemos comentario público para esto antes de voto, no sé si hay comentario público antes de votar. Si queremos entrar a eso antes de hacer las revisiones, digamos, a medio de quizás esto entre lo que dices, estar ahí y hay a la que vimos, el público puede cambiar el curso del documento. Solo quiero para tiempo, ¿no? Sí.
Era mi preocupación si vamos a mover adelante sin oír del público en este problema de hacer una decisión. Y luego quería a ver si el constitutiva, si puede apuntar dónde dice cómo cambiamos el constitutiva y cuándo podría eso pasar. Gracias por eso. Sí mencioné al comienzo de la junta, cualquier cosa que ocupa de este grupo sí tendrá comentario público antes de que empiece el voto. Pero el constitutivo dice cuánto tiempo lo podemos cambiar o cómo lo cambiamos. No creo. Y sé que muchos han estado juntos en estos tipos de procesos en el pasado. Uno, su gestión, lo puede tomar o no, no ponga tanto en el constitutivo que se hace inflexible. Si no está mencionado en el constitutivo, que dice que no puede decir algo. Entonces, solo pongo eso afuera como sugestión. Últimamente, esa es la posición del grupo. También quisiera ver el lenguaje accesado, acceso del lenguaje y transparencia que se ha incluido en el constitutivo. No lo vi, si lo perdí, por favor, apúntamelo. Sí, por favor. Nota en esta transpiración, sección 6, letra H. Así podemos quizás quitar como necesitado y solo que diga en el sitio de internet. ¿Qué página está? Página 4. Y luego otra pieza sería, puedo encontrar, ¿dónde está en de transparencia? Mantenimiento de récords. Los récords. El último requerimiento de transparencia, letra C. Último frase, corrientemente dice, copias de los minutos serán brindado en su petición. Quizás copias de los minutos sean puesto en el sitio de web de TPR. Se refiere a copias imprimidos porque los minutos no están requeridos ser prohibidos al público. No sé si eso es lo que está refiriendo cuando dice copias. Y luego, para continuar, el punto de Ángel, como necesitado, quizás debe de decir inmediatamente, como tenemos recomendaciones, si se ocupa, pero quizás más dentro de cierto tiempo, pero siempre se ha ocupado. Gracias. A este punto, voy a hacer su gestión. Tenemos que tomar un descanso de 15 minutos para dar empleados. Antes creo que sí tenemos que oír del público porque tendremos que tomar sus puntos en consideración antes de mover adelante. Tu punto es tomado. Sí va a tomar un poco de tiempo de juntar todo esto con un propuesto de cómo proceder, pero vamos a mover a público el comentario a este punto. Entonces, para esos miembros del público que están en el cuarto aquí con nosotros, individuales en línea, lo que queremos hacer es abrir un comentario público específicamente a dos cosas en la agenda. Así habrá periodo al final de la agenda para comentarios generales que tengas para el comité. Este comentario público es limitado solo el constitutiva que está enfrente del GIJAC ahorita mismo. Si pido, por favor, que tu comentario sea no más 3 minutos, de manera que lo haremos para esos individuales que estén aquí en el cuarto. Mire alrededor para manos y le invito a que venga a la mesa de hablador para dar tu comentario. Por favor, diga su primer nombre y apellido antes de hacer su comentario. Para esos individuales que están en línea, después de que hagamos comentarios en el cuarto, iremos en lugar de manos levantadas en línea. Puedes encontrarlo en ese botón de levantar mano en su pantalla. Puede hacer clic en eso, leer su nombre y luego lo quitarán de mudo para su turno. Ojalá eso es claro. A todos deja buscar primeramente en individuales aquí en el cuarto a ver si hay
comentarios públicos específicos al constitutiva de IJAC. Hay miembros aquí en el cuarto, en el público, que quisieran comentar. Bien. Ahora, en atendentes que están en línea, por favor, usa la escritura de una mano levantada. Yanli Martínez y Sara Aide. Y lo siento si mal pronuncio los nombres. Vamos con Yanli Martínez y luego Sara. Esto es Ana Barrera, estoy con 6 Schools de Salinas. Estamos aquí con 10 miembros. Y una de las cosas que sí aprecio de este comité es juntamente están juntándose, representando las necesidades, no solamente del Valle de Salinas, pero todos los miembros de comunidad que están afectados por pesticidios en California. Soy maestra aquí en Salinas, he estado aquí para 19 años, entonces he hablado antes en DPR y aprecio las conversaciones que estás teniendo sobre este constitutiva y sí recomiendo que ese comité se siente y escriba bien lo que anticipa hacer, cómo va a guiar y anticipo que se junte más de 2 veces este año por las necesidades de nuestra comunidad, de lo que está pasando ahorita, especialmente en Valle de Salinas. Y ese abuso de este pesticidio en nuestra comunidad comparado al resto del estado de California. Entonces, por favor, estar atento de lo que es sus responsabilidades de proteger nuestra comunidad de estos pesticidios y hacer regulación. Eso requiere que desarrolles una constitutiva que es muy específico de lo que se tiene que hacer. Hay ya miembros del comité que ya se han establecido, creo que hay 3 miembros de comunidad a un lado para servir, de representar a ti. Entonces ya sé que unos mencionaron tendrá que venir de lo que está sirviendo. Entonces pienso que DPR ya ha creado una lista de alternativos. Sí, entonces esos alternativos tienen que ser respetados en términos de llenar por alguien que no está y también para considerar si eso ya sería contado hacia su primer año, segundo año en si puede clarificar ese lenguaje en tu constitutiva, que sé que quien está como alternativa en el futuro van a estar escuchando todos los juntas y listo de servir como un miembro lleno completo. Entonces, gracias por lo que estás haciendo, gracias por su servicio público. Un comité de justicia ambiental. Gracias, muchas gracias. Bien. Una manita elevada todavía aquí, esta es de Sara. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en esta reunión de ella con el comité. Y es muy importante para mayor transparencia en California. Entonces, un par de puntitos. Una es, creo que sería fabuloso si hubiera lenguaje en el acta constitutiva, que pudiéramos hablar acerca de reuniones públicas en cuanto a la participación virtual. Actualmente, la forma que Livia lo estructuró, las personas tienen una pregunta, una cajita de preguntas y respuestas. Las preguntas no aparecen a menos que Livia quiera contestar la pregunta. Y la razón que esto es problemático es porque esto deja al público con no indicación para nada de lo que Livia está haciendo o a qué está respondiendo. Yo no sé cómo ustedes manejan esto.
o levantar manos, y yo creo que también es un problema. Tenemos personas que tienen la mano levantada o que han dado cosas que no. Y la razón que hacemos esto es que, y entonces yo creo que necesita haber alguna forma de transparencia para que el público vea todas las preguntas que hay y no está secuestrado en la reunión de DPR. Ese es un punto. El segundo punto, y yo sé que esto es quizás algo que DPR no intentaba hacer, pero es algo que está sucediendo. El segundo punto es de estas reuniones y honestamente todas las reuniones públicas que sean grabadas y se hagan públicas en línea y que sean accesibles para que haya transparencia para el público. Y porque al escuchar las conversaciones tenía dos preguntas que estaban relacionadas con el acta constitutiva preliminar. Una, habían dicho que no aplicaba a ella y yo quiero asegurarme que es claro, y si estoy equivocada, por favor, discúlpenme, pero quiero asegurarme que esto es claro para todos nosotros, para los miembros de ella. Y también la segunda pieza es con respecto al gobierno puede, pero tiene la capacidad, que han propuesto sus presupuestos, de que más adelante con Calvier y la oficina del gobernador, quiero saber si hay algún tipo de compromiso que DPR puede hacer para que le den más reuniones a ella. Yo pienso que es importante dado la gravedad de este problema. Vamos a tomar un descanso. Sí, claro, el acta Brown Act no aplica para nosotros. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta pública en este momento? Muy bien. Me gustaría que me gustaría proponer que nos veamos nuevamente a las 5:20 para que el personal tenga oportunidad de hacer un comentario. Y a los miembros de IJAC, en cuanto vamos a reconvenir en 15 minutos a las 5:20. Gracias. Para esos miembros que nos están escuchando en línea, si pueden tomar asiento, vamos a comenzar. Necesitemos restablecer el quórum para asegurarnos que todos están presentes. Muy bien. Con 4 miembros presentes en la mesa y 6 miembros presentes en línea, todavía tenemos un quórum. Vamos a comenzar. Gracias a todos por sus comentarios fabulosos en el chat, y ahora queremos asegurarnos que para poder agradezco mucho sus comentarios, aquellos propuestos por el público. Nos gustaría proponer algo para todos ustedes. Hay algunas lenguas que generalmente necesitamos hablar en cuanto a la presidente y vicepresidente. Vamos a proponer, queremos traer un documento revisado a su próxima reunión. Y nos gustaría que tengamos el lenguaje correcto. Si alguien se opone, podemos traer esto a la siguiente reunión y nos gustaría escuchar sus opiniones. ¿Algún pensamiento? No estoy segura de que hemos terminado de hacer cualquier recomendación, pero me gustaría de que pueda haber o sea, de que haya acceso a la lengua, comentario público de que está haciendo y el comentario público que se hizo anteriormente, asegurándonos de que va a ser grabado y compartido en el sitio web, y algo acerca de la responsabilidad de proponer un cambio en el presupuesto. Esta es otra cosa. Esta reunión sí está siendo grabada
habrá un transcripto en el, queremos regresar a ese transcripto y ver todas las sugerencias que han provisto, como quien dice, como para poner quizás en unos 20 minutos también las habilidades de Zoom. Todo eso está reflejado en el transcripto y queremos asegurarnos que esté incluido. A menos que alguien tenga alguna objeción, nos gustaría hablar acerca del charter y nos gustaría hablar sobre la discusión y ojalá que sea aprobado en la siguiente reunión. El personal no tuvo una oportunidad de hablar un poquito acerca del Consejo de Regulación de Pesticidas y informaron al grupo de que podemos tener la selección de un cherry cocher, al igual que la selección de como su siguiente reunión. Los, al igual que los dos artículos en la agenda, entonces vamos ahora a seguir adelante. Y veo que Lupe tiene su mano elevada y le recordamos que vamos a traer una acta revisada la próxima vez. Lupe, ¿cuál es tu pregunta? Ok, Lupe, creo que estás en silencio. Y mi pregunta sería, ¿cuándo va a ser esta siguiente reunión? ¿Va a ser hasta la segunda reunión cuando nos vamos a reunir otra vez o cómo va a suceder? Bueno, la reunión no tiene programada todavía. No sé si yo creo que tenemos que sacar todos los números para su disponibilidad y habrá dos reuniones, un mínimo de dos reuniones en el 2026. Entonces, yo, yo pienso que la programación de esa reunión va a ser muy pronto. Muchas gracias. Yes. Sí, ahí ya. Muy bien. Gracias por eso. Todavía tenemos 10 miembros presentes. Esto constituye un quórum. Muy bien. En estas alturas nos gustaría echar un vistazo a nuestro siguiente asunto en la agenda, lo cual es la discusión acerca de la selección de presidente y copresidente. Y con el acta, esta discusión se toma en tres partes. Es una discusión entre ustedes. La segunda sería un comentario público en cualquier nominación. Y la tercera sería una aprobación formal del presidente y vicepresidente. No tenemos una nominación formal, un proceso formal de nominación, pero sí si pueden alguien ser voluntario, sí, Greseca, Bianca, te quiero agradecer el comentario que tú hiciste, que realmente te prefieres tener un copresidente con quien trabajar y una nota rápida. Esperamos trabajar con el presidente o copresidente cuando se imponga el acta. Una de las primeras tareas de ese grupo sería de que tenemos todas sus ediciones correctas en esta discusión. Con eso, me gustaría hacer una pausa para esta discusión para los miembros del IJAC y en particular, ¿hay alguien que, que quiera unirse con su voluntarismo? Si hay dos personas si hay dos personas que quieran unirse, yo estoy dispuesta a renunciar a mi posición. Muy bien. Ok, Erika. Ok, creo que ok, a mí me encantaría apoyar en ese papel, pero yo sé que hay otros individuos aquí que están muy animados a ser parte de este comité como presidentes o copresidentes. Muchas gracias. Entonces, para recapitular, si alguien tiene algún problema para escuchar, Erika Alfaro ha ofrecido ser co-chair. Veo que hay una manita elevada de Rocío Ortiz. ¿Rocío? Sí. Sí, me gustaría ser nominada para copresidenta. Gracias. Kim.
A mí, con mi experiencia, viene del comité del gobierno, yo no yo estoy abierto para servir como copresidente y yo creo, ya sé que son mundos diferentes, creo que son similares en estructura en cuanto a las reuniones, a los aspectos de las reuniones. Sí, gracias, Tim. Muy bien. Entonces ya tenemos 4 personas que se han apuntado para servir como copresidentes. ¿A dónde vamos a partir de aquí? Siempre hay estas preguntas excelentes, pero no esperamos que tengan, pero nos gustaría cualquier sugerencia. Estábamos teniendo una discusión acerca de la elección de presidente y copresidente. Entonces, ¿algún otro pensamiento o discusión acerca? Dado el hecho de que hay interés, me gustaría, ok, gracias, Erika. Muy bien. Entonces, Diego López, Rosy Ortiz y Tim Prado, todos se han ofrecido para servir como presidente o copresidente. ¿Algún otro pensamiento o alguien más que le gustaría ser voluntario? Yo sé que algo de esto está impactado por la discusión de los quórums de presidente y copresidente que teníamos hace rato. Podemos quizás como un comité decidir si queremos un presidente o copresidente para saber cuánta gente vamos a meter en esta sesión. Claro, y Dania, diría usted, como sé que tiene muchos grande responsabilidad de este documento, pero hay un límite a cuántos de presidente, copresidente número. Estábamos hablando sobre eso. Él está aún para hacer este edito, si quieren hacer tres copresidentes a usted. Ahí está. Lupe, por favor. Me gusta la idea de 3 copresidentes. Otras preguntas para consideración. Otra vez hay sugestión de tener 3 copresidentes. Ahorita hay 3 voluntarios y Bianca López, Rocío Ortiz y Tim Prado. Creo que es buena idea que tengamos 3 para el panel y cuando todos están levantándose. Un mano aquí de Michelle también. Quiero saber de esos que voluntariaron si ellos estaban pensando, sí, bueno, con ser 3 copresidentes o si estaban voluntariando pensando primero que solo había uno y para eso pusieron la mano, luego están voluntariando solo para revisar eso. La gente que están haciendo voluntario para eso. Gracias. No quiero poner palabras en la boca de cualquier persona. Creo que todos dijeron que sí están interesados en ser copresidente, no solamente un presidente solo, pero sí quisiera oír de Blanca, Rocío y Tim sus pensamientos en esto también. Yo me gusta la idea de 3 copresidentes, eso reparte el trabajo y luego al tener creyente que mujeres que mujeres deben estar detrás de hombres y hombres enfrente de uno y yo me paro detrás. Rocío y Bianca, tu pensamiento. Yo estoy de acuerdo, creo que 3 es perfecto, porque podemos dividir el trabajo y gracias Tim, por el comentario. Bianca, de acuerdo. Viendo que no hay otros levantados, una llamada para la discusión y luego nos momentamos a comentario público. Muy bien. Creo que no hay manos levantadas de miembros del comité. Ahora nos volvemos a comentarios de público, específicamente en la selección de
copresidente de IJAC. Seguro que todos están claros. Estoy hablando de 3 copresidentes para el. Entonces, como hicimos la última vez, comenzaré con los individuales aquí en el cuarto y luego nos moveremos a los miembros del público que están aquí con nosotros en línea. Hay miembros del público aquí en el cuarto que quieran comentar al copresidente de IJAC selección. Algo se oye. Muy bien. Ahora regresar a individuales que están en línea. Veo un mano levantado de Henry Martínez. Señora Martínez, si quisiera brindar su comentario. Sí, gracias. Henry Martínez de región de Monterrey Bay. Yo solo quiero, todos están ahí. Y básicamente estábamos teniendo discusión. Mirando aquí hay muchos celebración aquí, conversación. La verdad, queremos decir, bueno, yo voy a decir yo mismo, no poner palabras en otras bocas. Pienso que es ideal que tengamos 2 copresidentes, no 3, porque al final vamos a terminar con 5. Entonces, mantenerlo a 2 y asegurar que representamos el costo central y valle central, bajarlo a 2. Y qué mejor manera de comenzar con esta comunidad, ambiente, de comité, con una explotación, tener un copresidente joven. Rocío, es asombroso. Muchos líderes de jóvenes en California haciendo un cambio, asegurar que la gente entiende finalmente que los voces de los jóvenes están siendo escuchados. Entonces, ese es mi comentario. ¿Alguien más aquí que quieran hablar? Hola, mi nombre es Aaron Cameron, aquí con Yanale Martínez. Y también teniendo discusión que 3 es un poco confuso y un poco raro. Entonces, sí, cualquier cosa pensando quizás que debe de haber un copresidente y un presidente con una alternativa para cada posición o potencialmente 2 copresidentes a lo máximo. También pienso que Rocío Ortiz sería una buena selección en términos de el joven, comentar los líderes, el cambio en el futuro, y veo otros gente viable, que no han hablado de ser parte de esto. Muchos, David Martínez y otros, si estás disponible a hacer lo que se requiere, creo que sería un buen presidente. Muchos de ustedes. ¿Alguien más? Hola, Víctor Torres. Bien, para poner en el récord ser alternativos y también 2 de mis amistades de que 2 copresidentes es la cantidad justa en el borde, muchos otros bordes, y también con el dicho que Rocío Ortiz sería el perfecto nominé para copresidente, un nuevo joven fresco de Rocío que ha traído tanto la manera de presentar las ideas. Sería perfectamente servido para nosotros y ser un voz asombroso copresidente a este comité. Esos son mis centavos. Gracias, Víctor Torres. Y pregunto si hay alguien más. Creo que nadie más. Gracias. Tenemos un mano de Kathleen Kilpatrick, seguido por Teresa Gómez. Kathleen, por favor. Gracias. Yo eh, voy a reforzar que aprecio Rocío nominándose y la voz de los jóvenes que sean fuertes, y voy a ofrecer un poco de opinión de ese tipo. Que yo creo que 3 está bien, y yo sé que el consejero de ciudad tienen 3 gente que trabaja en la agenda, entonces creo que todos trabajan en 3. Yo me gusta la idea de 3 porque es un poco más estable, fundación. Entonces yo creo que todos los nominees serían excelentes y me encantaría ver a todos tener esa posición. Gracias. Ahora tenemos Teresa Gómez. Hola, buenas tardes. Voy a resaltar un poquito acerca de los presidentes. A mí me gustaría que sean 2, como lo acaban de mencionar. A Rocío Ortiz sería una excelente candidata para copresidente. Es lo único que quiero opinar. Gracias.
Gracias al hablador previo para esa sugestión. Tiene unos comentarios antes de miembros del público, soportes de la idea de 2 copresidentes y unos que son en soporte de 3. A este punto, y moveremos a 2 a la moción de electar tus presidentes de IRE que han participado en procesados similares en el pasado. Es tu oportunidad de hacer una moción al grupo. La moción significa que esta cosa es específica y que va a votar. Sería una moción de aprobar 3 copresidentes. Otra moción sería para elegir 2 copresidentes. Entonces lo dejamos a los individuales, a todos los miembros de IJA para hacer esa determinación. 3 voluntarios que han venido a este punto: Bianca López, Leo Ortiz y Tim Prado. Entonces nos encantaría entretener cualquier moción al grupo a este punto. Erika. Me muevo a adoptar todos 3 existentes candidatos como copresidente, como el comité de IJA. Tenemos moción de aprobar todos los 3 voluntarios, de nuevo, Bianca López, Rocío Ortiz y Tim Prado, como copresidentes de su comité de justicia de ambiente. Pediremos una segunda de esa moción antes de que un vote sea tomado. Si veo mano de Lupe Martínez. Yo hago segunda moción. Necesitamos 3. Tenemos moción y una segunda para la selección de 3 copresidentes. A este punto vamos a llamar el voto. Me llamo tu nombre, iré en orden alfabético si podría decir tu preferencia, sí o no, o abstener, eso sería genial. Está bienvenido a hacer cualquier selección que guste. Comenzaremos al comienzo de la lista con Horacio Anezquita. Sí, gracias a los 3 miembros por voluntario. Sí. Gracias. Marta Arguello. Sí. El señor García. Sí. Mica Alfero. Sí. Bianca López. Sí. Emily Márquez. Martínez. Sí, porque creo que el trabajo va a ser muy grande y es el número correcto para dividir el trabajo. Gracias. Soy Martínez. Sí. Rocío Ortiz. Sí. Y Michelle Perea. No. Tim Prado. Sí. Con 10 sí y un no. La moción es aprobado. 3 copresidentes a este primer término para ser definitivo. Bianca López, José Ortiz y Tim Prado. Gracias a todos. Muy bien. Pues gracias. Así va a tener un responsabilidad activo con muchas cosas de hacer modificaciones y también hacer la agenda para el próximo junta. Se haga más empleados está aquí para un recurso para soportar lo que ocupa moviendo adelante. Próxima título para discusión es discusión de la ubicación de su próxima junta. Y como mencionamos, la legislación dice que el junta debe de ser puesto en un área de alto uso de pesticidio. Entonces, antes de que lo abramos a discusión de locaciones que quiera ver, se ha usado el junta, quiero introducir a Kim Steinman del Departamento de Regulación de Pesticidas para dar una suma de uso de pesticidas en California. Kim. Y esto
específicamente peticionado por miembros del comité. Entonces, gracias por la sugestión. Entonces, es su decisión. Todos me pueden oír. Entonces, hola, mi nombre es Kimberly Steinman. Soy el reporte de datos de DPR y he pedido a venir a dar una suma rápida de lo que el uso de datos de uso de pesticidas es o de lo que DPR que lo usan y una suma de 2024 uso de pesticidas datos en términos de condados para haber una idea de dónde hay alto uso de pesticidas. Al botón. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es un informe sobre uso de pesticidas? Bueno, en respuesta simple es un formulario enviado por aplicadores, los comisionadores de agricultura de condado a donde se realizan los aplicadores. Pero el PUR requiere diferentes tipos de información al tipo de aplicación. Entonces tenemos AG, que son agriculturas de producción, aplicaciones que pueden ser como por ejemplo huerto, campo, cultivo de vegetales. Y para esos, cada PUR es una única aplicación y hay mucha información de cada PUR. El resto de ellos no son casi ahí, lo llamamos no PURs y son todo lo demás que legalmente debe de ser reportado. Y es algo vario de aplicaciones, como por ejemplo cosecha estructural, derechos de pasto, también estructural, uso de cursos de golf, uso en cementerios. Y estos PUR son un resumen mensual cada producto que fue usado en el condado. Entonces, un poco menos información que recibimos del activo PUR porque suma por todo el mes. La información de esos PUR es enviado al DPR donde se guarda en un gran base de datos histórico que remonta hasta el 1990. Actualmente en la base que son usados por mucho DPR para entender los tipos de pesticidas están siendo usados y cuánto durante los varios años y diferentes análisis. Concretamente, tiene los datos 108 millones de récords, 82 son PURs de AG y el 18 son de no AG. Entonces, lo que hay reportado de pesticidas no tenemos todo. Si un día los comprados por tienda pesticidas tendría que reportar eso. Y uso de jardín hecho por residente no es legalmente requerido ser reportado. Normalmente institucionales no son requeridos ser reportados. Aplicación vegetariana, uso de empleados federales, tierras federales, FIFR 25B, se llama riesgo mínimo, que tienen que ser reportados. Aplicaciones realizadas por empleados federales en tierras federales o por miembros de tribales no tienen que ser reportados legalmente. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llega un PUR desde el aplicador hasta el DPR? Entonces, hay muchos diferentes aplicadores. Puede ser un trazador de no AG o AG, un jardinero de mantenimiento, otro tipo de control de pesticidio, administrador requerimiento de ser reportados, tiene que enviar un PUR, pueden escoger un formulario de papel y esto es enviado al comisionador, pueden tener una cuenta por medio del sitio web de CASE, que es un sitio web de Estado que empezó en 2011, o pueden usar uno de varios diferentes tres individuales de aplicación que pagan dinero para tener el uso de pesticidas reportados para ellos. No importa cuál escogen, el PUR es ido al condado donde la aplicación fue hecho y irá por un número de diferentes cheques automáticos donde entrará y también revisado por el empleado del condado y será guardado en el database de
permisos del condado, donde tiene los reportes varios. También cada PUR que entra por el condado será enviado a DPR, donde hay el database histórico gigante, donde hay casi 50, perdón, cheques automáticos que tienen PURs dedicados. Toma mucho tiempo buscando errores en este PUR y trabajamos al revés con el condado, en empleados que trabajan con los aplicadores para tratar de cambiar los errores que hay. Entonces, ¿cómo se usan los datos de PUR? Bueno, se usan por muchos diferentes grupos de agentes de gobierno, institutivas de educación, grupos de ambiente, organización de interés público, compañías de investigación, legales, instituciones, público en general y mucho más. Se usa en decisiones que afectan la salud humana y ambiental en DPR, como estimar el riesgo dietético, garantizar el cumplimiento de las leyes y regulamentos de aire y agua limpia, evaluar alternativas de manejo de plagas con riesgo, determinar posibles habitados y en peligro de extinción, calcular las emisiones de VOC, evaluar posibles grupos de enfermedad humanas, a informar el trabajo a las instituciones, contribuir a la determinación de las metas de DPR y objetivas, y también crear el informe anual de PUR que tiene mucho de los información común peticionada. Entonces, ¿qué es informar de PUR? Bueno, puede decir que la información contesta las respuestas de quién, qué, dónde y cuándo, y también cómo y cuánto. En términos de quién, no conseguimos nombres de cualquier persona de individuales o nombres de negocio, pero sí conseguimos un permiso, número de permisos, si es de PUR, se llama, y también el ID de operador, de permiso, si es no AG, conseguimos una licencia de negocio estructural. Ahora, ¿de qué? Conseguimos el nombre y número de registro del producto y también el cultivo, materia donde fue tratado. Ahora, sobre de dónde, conseguimos el número y el nombre del condado. Si es de PUR, conseguimos la sección de 1 por 1 de mía, donde ocurrió, y el nombre del aplicador que dio a ese sitio. De cuándo, si es no PUR, conseguimos la fecha y la hora, cuando fue comenzado y completado la aplicación. Si no, le conseguimos solamente la suma del mes. Y cómo, el método de aplicación, si es área terrestre o fumigación o otro. Y si es fumigación, normalmente conseguimos código de fumigación que nos dice más o menos el método de fumigación que fumiga fuera de problemas de expuesto, que son violitis de expuesto. También podemos averiguar si fue pre-planeado como un pre-fumigación o pre-emergente antes de que el cosecha fue puesto. Siento, estoy yendo muy rápido. Puedo poner un poco más despacio. Entonces, tenemos tres diferentes medidas del uso de pesticidas que tenemos. Nos responde la pregunta de cuánto pesticida fue usado. Primero es la cantidad de AG o no AG, productos sin violar, y de eso podemos poner eso y poner los números de activos de ingredientes que fueron usados, y también conseguimos la área, y que para PUR es el acres tratados y para no AG es, si tenemos un número, es volumen o peso. Entonces, por ejemplo, la medida de cuánto fue fumigado, pero normalmente eso no es requerido ser reportado para no AG, entonces está en blanco. Entonces, área es primariamente en AG, por acres. Por aplicación, tenemos número de aplicaciones para cada producto y ingredientes activos. Entonces, hay tres diferentes usos en medida. Mucha gente pregunta cuál es la mejor para usar. Yo diría sobre ingrediente activo es el más común usado por mayor frecuencia. Y eso es por causa de que es disponible para AG y no AG PURs. Y también es una manera común que usan como aproximidad de cuánto la cantidad de aire que está allá afuera. Y también sí tenemos que estar atentos de que
siempre vamos a énfasis al pesticidio con alto uso. Entonces, si pone los ingredientes por los pesos, entonces siempre vas a tener cosas con alto uso, como por ejemplo fumigantes o barro de caolín y aceites. Y también los de bajo riesgo a los arriba dos, como aceites y biopesticidios y aceites. Y eso es porque esos no tratan de toxicidio, pero lo que hacen es que ahogan los pesticidios. Entonces hay más material que se ocupa para eso. Normalmente ves fumigantes a menos bajo riesgo, como por ejemplo aceites arriba, si estás usando ingredientes activos. Y esto no es limitación, es solo algo de estar atento si estás mirando a cómo hace medidas del uso, si estás usando libras. Acres tratados es el segundo en popularidad, pero mayormente limitado, porque como dije, solamente representa el agricultura PUR. Para cualquier vez que estamos reportando suma acumulativa en acres tratados, es acumulativa. Entonces, eso significa que si un crecedor tiene de un acre y hacen todo en un año, el acumulativa sería 3 acres tratados. Entonces, en esencia, eso refleja la frecuencia de aplicación en la cobertura geográfica y no está influenciado por pesticidas con altas tasas de aplicación que impulsas la clasificación por libras aplicadas. Entonces, quizás veas arriba en la lista que sea rango los ingredientes de acres tratados, quizás veas todo otro grupo de ingredientes activas que tengan bajo aplicaciones. Entonces, solamente tienen que traer el químico para controlar los pesticidas. Entonces, quizás tenga una historia diferente. Y luego tenemos los conteos de aplicaciones. Aunque esto esté para AG y no AG, tratamos de no usarlo en el reporte anual. Esto es por causa de que hay mucho de inconsistencia en el reportando. Esto es solo para el no AG uso. Puede ser muy subjetivo en lo que es en la aplicación. Entonces, una persona quizás piense que todo un edificio sea una aplicación, quizás otra persona piense que cada cuarto sea una aplicación y otra persona quizás que cada cama sea para los insectos de cama sea una aplicación. Hay mucha variación que tratamos de no usar esto mucho, especialmente en el reporte de anual, pero de todos modos sí está disponible. Entonces, si tiene la pregunta de cuál usar, mi respuesta sería quizás usar todos los tres. No hay una respuesta para esa pregunta. Cada nos va a decir una diferente historia. Estar atento de las fuerzas, de las limitaciones y para mirar a todos los tres tiene un entendimiento mejor de lo que está pasando allá. Entonces voy a terminar por darte un resumen de los datos de algo en 2024 uso por los condados y es un poco de algo congestado, pero enseña los 10 condados más por libras en la izquierda y luego por acres tratados a la derecha. En la izquierda puedes ver que en los libras es AG y no AG, la mapa está abajo y la mesa arriba en azul. Y los 10 son Fresno, Kern, Tulare, San Joaquín, Monterrey, Merced, Kings, Madera, Ventura y Stanislaus. Y luego si miramos por cada acre tratado, ah, mm, tenemos a la derecha la mesa en verde, aunque esto solamente es AG mayormente por acres tratados, nos averigua casi los mismos 10 condados, en un poco diferente orden. Y creo que ¿cuál era? Creo que es Ventura, fue reemplazado por el condado Imperial, pero si lo miras por acres tratados, pero todos los demás son iguales. Entonces miramos un poco más fino en resolución si miramos a cada AGPUR, porque eso nos da cada milla de cuadro en sección. Y en este caso, estos mapas, perdón, esto es por 6 por 6 millas. Pero nos enseña un poco más de dónde el más alto uso, más rojo, eso enseña lo más alto uso, yendo a lo más amarillo, que es lo menos uso. Y el Fresno es el número 1 en estos libros y también acres tratados en 2024. Tenía un poco bajo 26 millones de libras aplicados, bajo 15 millones acres tratados. Más 5 sitios era almendra, pistacho,
de vino y pistacho. Y en acres tratados era lo mismo 5. Solamente el algodón reemplazó el vino. Entonces, de nuevo, cada uso de medida resulta en los 5 muy similares. Y el Kern Count condado era el segundo más alto en 2024 por cada libras bajo 25 millones y por acres tratados alrededor de 11 millones de acres y lo más alto, almendra, pistacho, uva, mesa, naranja y algodón. Y los más altos por acres tratados era igual, de nuevo lo mismo, reemplazado la naranja fue reemplazado. Y finalmente, Tulare es el tercer más alto rango en el condado en 2024 con 17 millones de libras y alrededor de 8 millones de acres tratados. Los altos 5 sitios de la naranja, uva de mesa, mandarina, almendra y pistacho. Y otra vez muy similar a 5 rangados en acres tratados, un poco diferente orden. Corn replaced tangerine. So that was my very quick. Esa era mi área del reporte de los datos del reporte y con mucho gusto yo puedo tomar cualquier pregunta que tengan o si tienen algunas futuras preguntas, mi correo electrónico aparece aquí y todo lo que tienen que hacer es mandarme sus preguntas. Gracias. Claro que sí hay tiempo. Gracias a Kimberly por lo que nos has presentado y sí veo que ya alguien tiene una manita elevada y profesor Horacio. Sí tengo una pregunta. Cada granjero, cada ranchero que tiene un acre o 1000 acres, tienen que tener esta información. Sí, correcto. Y si ellos tienen 100 acres y, y, y entonces sprayan 3 veces, lo vas a reportar 3 veces. El reporte anual que todavía tienes para cada condado. Nosotros no reportamos eso porque solamente es la cantidad que ha sido tratada. Generalmente usamos totales masivos de CDFA para los totales de su estado. Muy bien. Entonces, los químicos que son verdaderamente tóxicos están separados de los menos restringidos. En el reporte anual tenemos una sección con 8 categorías diferentes que seguimos. 6 de ellas son más tóxicos y 2 de ellos son menos tóxicos. Podemos ver en el reporte anual para ver cuáles son lo que se está presentando en ese momento. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas adicionales para Kimberly? Ok, Bianca. Me gustaría decir gracias. Aprendí algo nuevo. Esta es una revisión del 2020, de los datos del 2024. Esto ya está disponible en línea para el público. Yo sé que a veces estamos un poquito atrasados en lo que estamos compartiendo para acceso en la web. El reporte anual no está disponible todavía, pero puedes pedir los datos de CDPR, perdón, de PUR. Me gustaría ver esto para los 10 primeros condados. Y la presentación de hoy fue más que todo para ayudarnos a informar cuáles son los siguientes, cuándo se va a llevar a cabo la siguiente reunión, pero creo que esta es una buena conversación que queremos tomar en consideración para otra fecha, para hacer más preguntas de implementación, por ejemplo, qué cosas pueden cambiar o que la implementación de ABC 64 y cualquier otras preguntas que pudiéramos tener. Pero aprecio mucho la presentación. Gracias.
siéntete con la libertad de contactar cualquier pregunta y hay más. Y fabuloso, gracias. ¿Alguna otra pregunta para Kimberly antes eh, ah, que nos movamos a la siguiente discusión? Gracias. Con eso en mente, muchas gracias. Gracias por proveer esta información. Creo que vamos a darle un seguimiento en el próximo futuro. Como Bianca mencionó, es para tener una discusión sobre la locación de la siguiente reunión. Nos gustaría escuchar sugerencias. Yo creo que una debe ser con la información de Kimberly. Si no te sentiste listo para hacerlo, yo tengo un buen sentido de dónde podría ser. Entonces, déjeme callarme un momentito para escuchar sus comentarios en donde será la siguiente eh, reunión. Ok, déjenme poner eso otra vez. Me gustaría ver el mapa. Estoy pensando si acaso podríamos, es, hay, hay muchas preguntas que tenemos al respecto y cómo podemos, eh, creemos que podríamos desarrollar un set de preguntas eh, para lo que es crítico, para lo que estamos haciendo. Yo no tengo ninguna idea específica, es solamente sugerencias generales y preguntas. Entonces, lo siento, específicamente al lugar de la reunión. No, no. Yo estaba pensando acerca de temas futuros y la información que podríamos, que nos gustaría que DPR tocara. Pero yo vivo en Los Ángeles, entonces yo estoy deferida a lo que se proponga. Ok, gracias. Creo que esto un poquito me hace estacionarme en lo que mencionábamos anteriormente para estas prioridades, los temas de la agenda para las próximas discusiones. Vamos a pasar con Michelle y luego con Tim. Yo estaría disponible para hablar acerca de estas tres en California y para que sea más fácil para las personas, para que para las personas que viven más al norte, los que están más centralizados, con Fresno, Tulare y los condados de Kern. Gracias. Tim, Rocío. Tim, y después Sarai y luego Rocío. Mi pregunta sería reportar yo sé que hay una cosecha y yo sé que hay una otra y agregarlas. Yo, yo viví en el condado de Kern y no lo veo ahí. Porque no estoy mencionando constantemente. Mi pregunta sería, ¿pueden los rancheros hacerlo? Yo creo que es probable una pregunta para Kimberly, porque yo no sé si yo pueda contestar la pregunta de Tim. Esos son los números. No es muy necesario. No siempre tiene que ser reflejado en la cantidad que se plantó. Podría que el algodón está siendo muy usado, de pesticidas de alguna clase, y eso quiere decir que son altamente, podría ser que es mucho aceite que realmente está subiendo esos números, y es lo que este comité necesita esa información por parte de ustedes. Y para algo más en cuanto a la locación, podría ser una de tres localidades
donde no hay parity, y porque obviamente hay comisionados que ignoran los comentarios públicos acerca del uso de pesticidas. Nos gustaría tenerlo en un área donde nos pudiéramos reunir en una de estas áreas. Gracias. Estoy viendo una variedad de sugerencias que están siendo dichas para futuros temas de las reuniones y yo sé, Bianca, que tú tenías un par de sugerencias también, pero ciertamente vamos a estar trabajando con todos ustedes, los copresidentes, para hablar sobre estos temas. Déjenme pasar a Saraí y luego a Rocío. Sí, en mis temas que me gustaría incluir sería fabuloso si quizás podemos tener un reporte acerca de los estudiantes de pesticidas y solamente a los más detalles en eso. Yo estaría muy interesada en tener esos reportes cuando los necesitamos para que podamos discutir la extensión de cómo podríamos tener más discusiones, pero por lo menos tener más información acerca de los incidentes con los trabajadores de la agricultura. Y en cuanto a la reunión, yo estoy en Fresno, yo le doy la bienvenida a todos. Creo que Fresno es muy central. Sí, yo creo que los de Los Ángeles pueden venir a Fresno. Eh, yo creo que Fresno sería el lugar donde yo diría que sería más central para todos. Fabuloso. Gracias. Sería fabuloso escuchar acerca de alguno de los copresidentes. Rocío, ¿alguna pregunta que tengas? Sí, me gustaría sugerir la ciudad de Salinas en el condado de Monterrey. Es un posible lugar donde reunirnos. Una sugerencia de nuestras futuras reuniones. Me gustaría hablar, si nos pudiéramos expander. Yo sé que hay un cuarto, pero quizás un otro tema podría ser la de las escuelas a una milla. Gracias por eso. Ya que estamos agregando temas que les gustaría cubrir en la siguiente reunión, quizás tú tengas también algo y nos gustaría darte la oportunidad de hablar acerca de eso. Sí, y yo no sé, pero el verdadero entendimiento del uso de la industria y de las áreas urbanas, estamos lidiando con miembros de la comunidad que, en cuanto al uso del bromio y lo que es las escuelas. Entonces, eso eh, está siendo permitido. Entonces, no estoy clara quién es responsable. Y en esta creación de reglas que existen, siempre hay mucho que coordinar por diferentes agencias y diferentes responsabilidades acerca de este asunto. Gracias. ¿Algún pensamiento acerca de reunirnos en estas localidades? Yo no manejo, pero si es fácil llegar en Amtrak, yo estaré feliz de asistir. Muy bien. ¿Algún otro pensamiento o sugerencia? Me gustaría sugerir, disculpe que no levanté mi mano, por favor. Me gustaría sugerir que quizás identifiquemos las siguientes dos, lo que podamos preparar a las personas que se muevan de un lugar a otro para los siguientes. Me gustaría ver uno de los tres primeros que estén titulares, ya que está entre Fresno y Kern, y luego también tomar la recomendación de Rocío de ir a su comunidad, y creo que dijo que Monterrey, la ciudad de Salinas, en el condado de Monterrey. Muy bien. Y un par de sugerencias en la mesa. Y yo sé que ha habido alguna discusión acerca de reunirnos en un área de alto uso de pesticida fuera de Sacramento, pero por supuesto que sus sugerencias son bienvenidas. También nos gustaría hacer un comentario público. Claro que sí. No estaba segura
seguro si el comité, si la discusión del comité está terminado, pero claro que tendremos. Ahora vamos a Tim y luego a Rocío. Ahora sí, perdón. Creo que estamos, si lo hacemos accesible a los ambos, creo que serían Fresno. Yo pienso que eso es para en Tulare y la siguiente, pero la mayoría de nosotros para y luego sería en Bakersfield, pero la verdad yo no quiero ir a Bakersfield. Okay, okay, no te olvides que esta reunión está siendo grabada, ok, Tim. Gracias, Tim. Ok, Horacio. ¿Estás planeando en hacer reuniones en comunidades o en las ciudades? Porque las comunidades que realmente están sufriendo, nadie está dando seguimiento en sus asuntos de salud. Mi pregunta sería al comité, ¿es una buena idea de ir en un salón y hablar del problema o ir y ver a las personas que han sido lastimadas? Ujú. Es una importante pregunta para todos, para que todos consideren una nota pequeña acerca de reuniones y otra en excursiones que se pueden hacer y visitas a los lugares, porque estos reuniones tienen que ser híbridas, tiene que haber conexión de internet donde las reuniones tomen lugar. No, esto no es un factor de eliminación, pero es algo que podemos pensar. Pero con ¿qué es lo que piensan los miembros del comité acerca de visitar una de las comunidades más impactadas? Es una muy buena pregunta, porque en mi opinión honesta, yo creía que íbamos a ir a estos lugares, a estos sitios, íbamos a escoger una de estas ciudades y dividirlos por ciudades y cuáles eran las que estaban más impactados por pesticidas, etcétera. Porque a mí me gustaría ver que nos reuniéramos en una área rural en vez de una de estas grandes ciudades de los condados. Lupe, sí, Horacio hace un buen punto. También Tim, creo que necesitamos mirar las áreas rurales. Hay áreas rurales en las que podríamos mirar, pero a mí me gustaría sugerir que no solamente tomar en cuenta que para el próximo año, cuando la hora o el tiempo, cuando es el mayor periodo de rociado, es en enero, es en el tiempo de los cítricos, es en mayo, es en abril, cuando es, porque entonces vamos a tener más información por parte de la comunidad del público también. Ok, creo que todas son puntos excelentes. Yo no sé qué necesitamos de específicamente, tengamos que poner una comunidad en este momento. Yo creo que nos gustaría tener un consenso en el área o en el condado, ya sea Fresno, ya sea Tulare, ya sea Monterrey, ya sea Kern, y sería fabuloso acerca de su sugerencia de tener una reunión en Tulare o en la costa central. Nos gustaría tener un consenso general. Yo no sé que tengamos que tomar un voto formal en esto, pero yo creo que sí es algo ok, Marta. Yo creo que todos son grandes ideas y quizás, discúlpenme si los molesto, pero sí tuvimos reuniones en diferentes partes del estado y por ser de un miembro de IJAC y, y si encontramos en la localidad. Algunas veces hicimos un tour, a veces nada más traíamos personas a la reunión, pero había un anfitrión local que conectaba a la comunidad para traerlos. Con eso dicho,
muchas veces somos, yo no puedo garantizar que lo vamos a resolver algo. Los mínimos se va a ser escuchado, pero no es de que vamos a comprometernos, vamos a solucionar problemas, a menos que decidamos qué es lo que queremos hacer. Yo creo que todos como miembros del IJAC debemos hacer eso claro. Sí, eso nos ayuda mucho, gracias, y es bueno tomar en consideración de continuar con estas discusiones. Muy bien, entonces, una sugerencia que escuché que creo que es más o menos justa es la idea de tener una reunión en el área de Fresno o en el área de Tulare y una en la costa central. Yo estoy curioso si eso resuena bien para todos. Yo sé que todavía no hemos decidido una localidad específica y eso puede ser sugerido por los copresidentes, pero ¿qué les parece tener una en la costa central y otra tener en el Valle Central, en Fresno y en Tulare? Sí, sí, Emily. Sí, sí, yo apoyo eso. Yo creo que podría ser. Yo he aprendido mucho cuando he ido a los entrenamientos del monitoreo del aire y, y entonces he trabajado también bastante aquí en California y yo apoyo reunirnos en Fresno, en Salinas. Lo que yo creo, yo estoy tratando de pensar que lo que las personas están sugiriendo, quizás estoy voluntariando, quizás a publicar si pueden, lo que Marta estaba diciendo, no hacer promesas que no podamos hacer, de visitar a un sitio. Es una elección muy inteligente y yo creo que también viendo las figuras, algunas veces las personas tienen preguntas sobre lo tóxico del material y yo pienso que es bueno preparar qué es lo que vamos a presentarles en la siguiente reunión. Yo me doy cuenta de que eso es mucho trabajo, pero algo de la categorización de algunos de los sitios principales en cuanto a las aplicaciones de dónde vamos a tener la reunión, sobre todo para las personas que están en el comité del IJAC. Gracias, Michelle. Sí, yo definitivamente me gustaría escuchar lo que el público va a decir, porque si va a ser en la costa o en el Valle Central, pero en diferentes ciudades en el Valle Central, pero no sé si eso tiene sentido para todos, para hacernos disponibles a ellos. Y hay otras preocupaciones que tenemos, algo que estamos mirando cumulativamente acerca de los pesticidas. Yo creo que algunas veces eh, sería interesante ver cuántas diferentes pesticidas hay en los ranchos por muchos años, por algunos años, pero también cuando hablamos de los pesticidas industriales, muchos de de estas personas que trabajan en los ranchos viven también con los efectos cumulativos. Muchas gracias. Muchas gracias, fabuloso, gracias. Para este asunto, con el presidente no hay rechazo de tenerlo en el Valle Central, pero también necesitamos opiniones del público que nos ayuden a conformar la decisión del copresidente. ¿Creen que eso cumpla con sus necesidades? ¿Alguna preocupación acerca de esta propuesta? La sugerencia sería el consenso que estoy viendo acerca de Tulare y una de 2026 en la costa central también, y quizás también en Stanislaus. Vamos a trabajar con el personal, con las copresidentes, encontrar una localidad y como mencioné previamente,
también estaremos preguntándoles a todos ustedes. Nos gustaría, hay muchas sugerencias antes que queremos apartar tiempo para que quizás no necesariamente aparezcan. Hay una petición por parte de uno de los miembros de IJAC acerca de las localidades. Antes que vayamos al comentario público, creo que vi una manita elevada por ahí. Una pregunta. Algunos de mis colegas dijeron que había potencial en en los temas para futuro. Creo que Rocío habló acerca de eso. Quizás algo en las líneas de si la comunidad puede explorar, eso sería una forma de poder comenzar a hablar sobre poner algo tangible a la mano de todos, como una recomendación que pueda ayudar a la comunidad. Y esa podría ser una forma de hacerlo. Una vez yo fui a un taco truck y tenían una calcomanía que hablaba de esto. Entonces yo creo que cuando se trata de una localidad exacta, pues no sé qué decirles. Entonces quizás podríamos mencionar eso en una agenda futura. Sí, muchas gracias, Michelle. Tienes la mano elevada también. También a mí me gustaría hablar sobre asuntos futuros. Es el impacto de la temperatura en los pesticidas, cómo eso impacta la cantidad de pesticidas que están usando y cómo eso impacta a las personas, porque si hay calor extremo y estás deshidratado, también eso puede cambiar para la cantidad de libras que las personas están ah, utilizando y cómo la temperatura está impactando todo esto. Fabuloso, gracias. Horacio. Lo que puedo decirle, la localidad es necesaria. No hay forma que la comunidad puedan protegerse ellos mismos. Si saben que van a estar rociando y protegerse de ellos mismos. Esto es muy importante porque necesitamos comenzar a proteger la salud de todas las personas. Creo que es necesario de mencionar eso en la siguiente junta. Gracias. Tim, ¿cuál es tu pregunta? Para agregar al comentario de Michelle, también me gustaría ver más cuando, cuando estuvimos hablando sobre las regulaciones y cómo se iba a aplicar a las nueces. La recomendación desde que el 80% de la humedad. Am, entonces, 3 de los condados que están en la lista hasta arriba y las investigaciones acerca de los pesticidas no estaban en cumplimiento con SIGMA. Tu siguiente agenda va a ser muy larga porque hay muy buenos temas en los cuales hablar, y gracias por todas estas sugerencias, y acuérdense que es mucho para hacer todo en un día, y son asuntos que podemos discutir en el 2026. En este momento nos gustaría transicionar a los comentarios del público, del público en general.
Y acordémonos que hay personas aquí en el cuarto también y también para individuos que están conectados en línea. ¿Hay alguien en el público que le gustaría hacer un comentario? Gracias. Entonces, estas cuestión del público comentarios, sí quiero dar gracias a cada una persona de que están conectados por medio de Zoom y hasta en personas que trabajaron duro y no podemos olvidarnos de ellos, porque sin ellos y sin nuestro trabajo no sería realidad. También quiero ir adelante y dar a los miembros pues, pocos registradores que quieren hacer un cambio positivo para la comunidad. También quiero dar gracias a cada uno de nuestros miembros de EJAC para estando ahí tomando el tiempo de sus momentos para poder ser una voz para todos nosotros, a la comunidad. Pues, a más muchos afectados por esos sitios. Gracias por cada uno de nosotros que están, no están ahí y hablando por nosotros, hablando a nuestro poder. Y con eso tengo todo mi equipo aquí de que están hablando en esta fiesta que quieren hablar y no vamos a ir por todos los nombres que quiero porque sé que los miembros van a hablar, pero para mí específicamente yo quiero asegurar que cada uno de nosotros, sus miembros, se enfoquen en los proyectos, en lo que usted cree que es correcto para nuestras comunidades. Vives en nuestras comunidades, es tiempo para tomar acción y enfocarnos en las protecciones reales. ¿Cuáles son? Pues yo lo dejo a mis colegas para hablar. Entonces voy a pasarlo a red. Hay muchos de nosotros que quieren hablar. Antes de cerrar, voy a dar sentido de cuánta gente van a comentar. Yo te agradeceré a ti. Entonces hay otra gente que ha levantado su mano. ¿Qué son tus protecciones? Significa fumigantes, proteger estudiantes de escuela y también llegar de ranchero orgánico y el derecho de saber, como mencioné, queremos esa locación exacto y notificaciones que es conocido como días de spray, pero para cuando regrese a nosotros. Definitivamente. Gracias. Muy bien. Ahora a Kathleen Kilpatrick, seguido por Emily Campbell. Lo siento si pronuncio bien tu nombre, Kathleen. Yo quiero te hacer una pregunta, Kimberly. Parece que no estaba tomando pregunta después de ella. Quiero expresar mi admiración a toda la gente que están dispuestos a participar en el proceso, lo- dificultades burocráticas que vienen con estar en este comité. Entonces, orgullo a toda persona que están dispuestos a tomar ese trabajo. Solo con respeto al uso de pesticidio, el reporte creo que dijo que están desde 1990 y los mapas parecen muy similar a los que nosotros hemos conseguido por medio de organizaciones privadas. Lo que está faltando para mí de ese historial, ese record, los datos importantes. Sí quiero saber si hay una manera de tener esos datos de prendidos por químico y puede ser puesto en una manera gráfica, porque sabemos exactamente lo que estamos haciendo, dónde están entrando las cosas, dónde están bajando las cosas. Nos gusta mucho este grupo que refuerzan la idea de que el DPR, la intención de reducir los pesticidios y la entidad que no ha sido revelado, aunque yo refuerzo su gestión por fosfatos orgánicos sean arriba de la lista, pero nos gustaría ver qué está cambiando para que podamos, que la gente en la comunidad, la gente en esta comunidad pueda ser proactivo en
teniendo a DPR responsable por enseñarnos qué es lo que está pasando. Entonces, pongo eso en cosas que me encantaría ver del trabajo en este comité de dar DPR, estar a contable y responsable. Bien, gracias, Catherine. Ahora iremos a Emily Kmar. ¿Me puede oír? Sí. Bien, gracias, Emily Kmar. Bueno, quería decir gracias a los miembros, la experiencia y dedicación que está en este comité, y también quiero decir gracias, felicidades. Aceptamos a esos líderes y también quería reiterar que y también con otros que lo que hace DPR tome el impuesto del comité para hacer emprobamientos reales que son ocupados y necesarios específicamente las prioridades que hemos expresado, protección real, los fosfatos orgánicos, los pesticidas, en ocasiones, saber las ocasiones exactas donde estén. Y gracias, muchas gracias. Gracias. Dado ahora por Cristina Gutiérrez, seguido por Luisa Gómez. Cristina. Creo que tu audio quizá no está trabajando. Regresaremos a usted en un momento. Ahora seguirá Luisa Gómez, seguido por Laura Plasencia. ¿Me escuchan? Do you hear me? Solo quería decir gracias a los miembros del Say comité. thank you to the officers of the committee. Estoy realmente I'm emocionada. really excited. Es el comienzo del The cambio beginning que of nuestra comunidad necesita con that our urgencia. community needs. La salud de nuestra comunidad necesita con urgencia la salud de nuestras familias. Están en juego especialmente la de nuestros niños. Queremos eliminar los fumigantes tóxicos cerca de las escuelas, ampliar la protección escolar a una milla completa y transformar esas zonas en espacio de agricultura orgánica libre de químicos peligrosos. También exigimos la ubicación exacta de las aplicaciones de pesticidas. La transparencia salva vidas y nos permite proteger a quienes más lo necesitamos. Este es un momento de esperanza. Sigamos sanos y seguros. Gracias. Aquí tengo otros miembros de la comunidad que quieren dar su preocupación. Buenas noches. Soy miembro de CAP 805, campesino, padre, y trabajo todos los días con miedo de estar expuesto a los fumigantes tóxicos y
Ah, de nuevo. Como intérprete para nosotros intérpretes, lo más que queremos para usar lo que dicen no es fácil, no es fácil, especialmente porque no están aquí. Estamos para por alguien que está presente aquí en el cuarto es más fácil porque estás viendo a la persona, todas esas frases que dicen. Pero yo estoy de acuerdo con Bianca, gracias, Bianca. Gracias al cuarto. Que la situación aquí es, no, sí están trabajando. Entonces la gente debería de poder oír por medio de... Lo que pasa es que si estoy interpretando aquí por lo que están diciendo acá y trato de refrescar todo, quizás algo pueda resbalar. Pero la manera para esto no queremos quitar del tiempo del comité, pero el audio que está entrando por detrás, tenemos un intérprete ahorita en línea, debería de poder transmitiendo por medio de los... ¿no están trabajando? Ya hablar, oír cuando empezó a hablar aquí, solo oía y en el cuarto. Audio, pero lo que intento es que todo sea conectado, entonces trabajamos con eso. Creo que las instrucciones, los puntos están tomados, no queremos mal caracterizar nada que es dicho y claro, tenemos que hacer el movimiento, sí, eso será hecho antes de la próxima junta. Que el cuarto puede poner cabecera, pues, confirmando que sí trabajan en persona. Y tenemos bastante. Uno de los problemas que estamos viendo como intérprete es que como hay stickers abajo, arriba de nuestra cabeza, la gente mucho que trata de escucharnos interpretando hablador. Entonces, en otros puntos hemos interpretado, nos pone en un cuarto separado. Pero creo que por lo menos aquí como el director tiene uno y cualquier de los el comité debería de tener uno, si no monolingüe. Muy bien. Próximo en la Shikue tenemos Cristina Gutiérrez, seguido por Laura Plasencia. Cristina, ¿nos puede oír? Pues, gracias. Entonces, quiero empezar con recomendando al comité. Gracias por esta tarde larga y estoy aquí en el momento. Estoy con mi comunidad, unos, unos miembros de comunidad del ENSI específicamente, y sí tengo que decirle que sí tenemos 50 miembros de comunidad que vienen a nuestra junta, estaban aquí en la última junta y escuchando los comentarios e información que ha estado por este tiempo, y tenemos electado 19 comentarios, lo que tengo en el momento. No sé, dar mi comentario, corta, introducirse los mismos. Entonces, no, vamos. Entonces, soy padre y tenemos pesticidas en nuestra escuela, nuestros hijos atienden. Y también mandamos regulaciones que protegen todos a iguales. Y eso es algo que también algo que quisiera decir, algo que fue mencionado hace un minuto, algo de audio. Durante todo ese tiempo que he estado aquí escuchando esta traducción, esto es horrible. El audio sí fue, no, la traducción no fue buena. Afortunadamente, hicieron bastante trabajo alrededor de traducir. El nivel de la voz en inglés y en español estaban al igual, no podemos oír el audio en español. Pues, por favor, arreglar eso la próxima vez, porque tengo mis miembros de comunidad que todos hablan español y desafortunadamente tuve que
parar aquí y traducir algo que debería de brindar. Entonces, sí, podría dar el micrófono a mi colega. Tengo aquí al lado mío. Gracias. Por Laura Vega y cualquier individual juntándose en su espacio, y luego Cristina y su espacio. Laura, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Plasencia y soy administrador del programa con el P. Somos un proyecto con Los Ángeles Condado, de vida larga en Los Ángeles Condado, y vengo de una familia de trabajadores del rancho con altos pesticidios en mi vida, igual como la mayoría de la gente aquí en el Valle Central. Pesticidios son preocupación alta en mi comunidad de su uso extensivo y la falta de expuesto comunicativo y monitoreando expuestos sobre agencias colaborativas. Y también quiero mencionar designado a esta creación de este comité que es en necesidad crítica. Quiero dar felicidades a DPR por tener una calificada diverso en el comité y siento confiada en el trabajo que va a sacar este comité. Hoy bien, pues el DPR solo tiene fondo para 2 juntas al año. Es bueno que un falta de respeto a toda la comunidad en frente que está siendo impactado cada día y toda esa gente que ha llegado para dar comentario público claro diciendo nuestra preocupación alta y nuestros pedidos desesperados para las necesidades y protección. En adición, que por lo menos debería haber 4 a 6 por año, especialmente grupos de trabajo también. Y adicionalmente quiero pedir que los métricos de contabilidad sean incluidos. ¿Algún tipo de respuesta a DPR? Si no siguen basado a lo que el comité avisa. Y últimamente también quiero soportar los comentarios de Transpertaria que pasaron anterior. Últimamente, para continuar, en nuestro condado hubo 1.3 millón de tolón que fue usado en un año y yo estoy preocupado porque ha habido monitores que enseñan que están continuando de ser remanente dentro de nuestro aire y en vez de mejorar, agregar más monitorear, ha sido reducido. Y también estoy preocupada porque en vez de seguir el estándar de OIJA 0.04, los estándares de TPR 0.56, que son 14 veces menos protectivos de lo que están siendo usadas. Es muy confuso para la regulación de Tulum y yo estoy en pedido desesperada de seguir trabajando en protecciones eh, de los costos de cáncer de los químicos usados. DPR está haciendo mejor trabajo en transicionar fuera de fosfatos orgánicos cuando hay suficiente datos científicos de enseñar la toxicidad científica y el impacto en nuestra comunidad. Hay alrededor de 35 a 40 condados, juntando la opinión de Europa y China. Entonces, ¿cómo es que nuestro estado avanzado y del mundo no puede estar atento a eso? Sí. Último comentario, muy frustrante de ver estos espacios, lo que está pasando en el mundo real, como el mundo político que las compañías han agarrado y como el gobierno usan para su agenda para conseguir más ingresos sobre nuestra gente y está viniendo a la expensa de nuestra salud y su expectancia de vida ha estado reduciendo. Entonces, por favor, priorizar la protección de la comunidad. Gracias por tu comentario. Tenemos que mover adelante. Gracias. Último comentario. Emma Vega. Emma, por favor. Vega está disponible.
Siento, me dio opción de quitar de mudo. Hola, gracias por tu tiempo el día de hoy. Será breve por el tiempo. Quisiera dar otra oportunidad de hablar, pero sí, mi nombre es Emma. Soy un residente de Santa Mir, es parte del condado de Santa Barbara, que sé que no he mencionado mucho en nuestras juntas, pero hoy quería dar voz para mi comunidad, como ha venido a mi atención de la cantidad larga de los fumigantes usando. La verdad quiero dar énfasis a el EJAC de protecciones reales de quitar los fósforos, los fumigantes, pesticidas que están en uso grado en Santa María. Y si no sabes, Santa María tiene muchas escuelas residentes ahorita que están rodeados por ranchos, entonces quiero traer eso a su atención. Gracias. Gracias. Sí, tenemos unos cuantos de grandes fiestas de mirar que quieren brindar comentario. Quiero revisar con el comité de dos cosas. Yo sé que muchas gracias a Cristina y Gutiérrez que mencionó 19 escritos, comentarios. Quería revisar que estar cómodo con esos enviados directo al empleado de PR y ser distribuido a el IJEC para su consideración. Pues, abrir preguntas de empleados a DPR y ser distribuido al IJEC. Habrá un portátil de comentario público para IJEC, entonces se enviar directamente y cómo esos comentarios serán compartidos a nosotros y al público. Creo que eso es una pregunta razonable. Un portátil no ha sido hecho, entonces creo que quizás deberíamos tener una discusión con todos ustedes sobre eso. Muy bien. Lupe, ¿tenía mano levantada? Por favor, preguntas muy específicas. Si está cómodo recibir 19 comentarios escritas de DPR brindado por el grupo con Cristina Gutiérrez. Había un correo electrónico anterior en esta presentación que podemos usar. Tim tenía un comentario. Mi comentario es que no debería de haber discusión. No es necesariamente que tengamos comentario público. Tener impuesto público en conversación si se ocupa es necesario. Muchas cuestiones que debería de haber uno y si no, debería de ser enviado al correo electrónico y por el tiempo enviado a todos los sectores. No quiero decir que sea censurado, pero no quiero que sea dado a empleado de DPR y luego el DPR debería ser enviado directo a los. Una pregunta que tengo para todos, creo que tenemos 12 adicional miembros del público que están pidiendo dar comentarios. Creo que están más allá del 7 p.m. Lo abrimos al comentario público. A este punto, miro a nuestros dos miembros con las manos levantadas en línea. Rocío y Lupe. Rocío, por favor. Dejando saber que estaré manejando a las 7, pero tendré mi teléfono conmigo. Regresar a video. Eso es bueno saber. Estaremos cercanos por aquí si tiene un ramo atado después que se pierda de coro. La junta tendrá que terminar. Entonces, con eso, para miembros del público que quieran comentar, empezaremos con el grupo Gary Martínez, Cristina Gutiérrez.
Estamos aquí. Felicidades. Yo estuve enfrente por muchos otros miembros, pero para mantener mi comentario corto, necesitamos asegurar protecciones reales, impuestos que no solamente, pero también fosfates y más que nada mejorar a nuestro sistema de strike, eso significa el derecho a saber exactamente dónde están siendo aplicados estos químicos y más bien dónde, porque hasta ahorita solamente es por cuadrado milla que vemos en la milla, eso no es suficiente para protección, porque cada químico no solamente por largos espacios y se quedan ahí por mucho tiempo, es crucial para nuestra seguridad de saber exactamente dónde estamos, escritores y significa felicidades para Rocío Ortiz por ser el miembro que es copresidente. Gracias. Gracias. Presidente de Salinas, para Beyond Índice no tenemos por más de una década. Creo que esto debería ser uno de los cosas de agenda, porque eso es duda que estoy anticipado a ver más detalles de que he revelado en la próxima junta sobre la escuela elementaria, porque sabemos más de 218% de lo que permitimos de TL1, de 3 es aplicado ahí cerca de la escuela elementaria y desde Salinas hasta allá. ¿Cómo podemos medir cualquier cosa? Sí, me consigo notificaciones de spray. Encontré mi hogar en Sur Salinas ha tenido uno al día de pesticidas restringidos en la área de fumigantes. Un tarde tenía 4, un AM, 12 AM, 3 AM aplicaciones. Estoy encontrando que eso es inaceptable. Y claro, eso no graba fosfatos orgánicos, algo que demandamos que quites junto con los fumigantes. Viví en Condado de Monterrey, donde nuestro comisionador tenía la odiosidad de aumentar los fosfatos por 26%, mientras el Estado era de reducir por 54%. Algo que yo quisiera ver es que el CDR tenga los comisionadores a contables, que es mi entendimiento, que el borde de supervisores apunta a los comisionadores y luego no tiene jurisdicción sobre ellos. Entonces, el CDPR tiene que tener los comisionadores a contables. Mi entendimiento que los estudios dicen que esto pone más de la mitad de todos los embarazos en Condado de Monterrey a riesgo para más bajo IQ, autismo y cáncer potencial. La lista va más y más. Esta vez en los reportes han estado ocurriendo desde 1999. ¿Qué tanto más tiempo puede escoger? Me puse de acuerdo con comentarios hace tiempo con el datos que se ocupan personalmente un reporte de noticias de clima en mi hogar. Seguro que desde 2018 a 2023 había 108 miles de libres de Kilom 1D3 o Core Ligament aplicado entre una mía desde donde yo vivo. Entonces eso parece ser algo recurrente. Estas cosas tienen que ser transparentes. Estoy muy cansado de los pesticidas, de lo que ocurre y el poder que los comisionadores tienen y la manera que eso es ignorado. Quiero volver a decir de nuevo las protecciones reales que ocupamos, quitar fumigantes, popes, darnos protección para niños de escuela. Zona de una milla es mínimo. Zonas de información y darnos la ubicación exacta, porque estoy cansada de la transferencia. Tengo, entonces dice, terminar que crecía de pesticidas. Espero que esto nos ayude. Gracias por tu tiempo. ¿Otros individuales? I just wanted to ask about but I'm hearing a lot of things that the pesticides are secret, and that's enough time to protect our town, and they don't do it. How can I believe that they want to take action when really
Committee, thank you, Sarah E. Thank you, Horacio, for representing us, and Angel as well. We want justice. We want to stop with the secret. Stop.
Lo siento. Sí, yo tengo una pregunta. Si puedes, por favor, venir al frente, sería fabuloso. Disculpe. Disculpe. I'm sorry. El comentario que yo di no The se comment that entendió. I gave was not understood. Ella está haciendo una pregunta si su comentario fue entendido o no. Si todo fue grabado, ¿te ¿El de mis gustaría miembros también? dar tu comentario nuevamente? No, yo pensé que no se había No, I entendido ni thought that it was not understood. I thought that my comment was not understood. porque sí estamos teniendo un poco de problemas con el Because we audio. are Pero having quería problems with the saber audio, but I si, wanted to know, pero quería saber si mis but I wanted miembros to que vieron tu know if the comentario sí members se entendió. have a comment, understood my comment. No escuchamos el comentario. Perdón, ¿de los miembros no lo I'm escucharon? sorry that you didn't hear it. Creo que, creo que la interpretación, si eso no se ha resuelto, por favor, háganos saber para que podamos mejorar en la siguiente reunión. Pero si estás escuchando por medio de Zoom en español, otra opción es de poner si tú haces clic en apagar el micrófono, yo voy a renovar el audio. Voy a poner, a habilitar el audio, el audio que está grabado. Por favor, por favor, si todavía sigue el problema, haznoslo saber. Creo que ha sido un Sí, problema recurrente. mi pregunta My mía es question is, si los miembros que dieron the su members, comentario ¿sí fue entendido? was it understood what the members spoke? No estoy muy seguro de cuáles miembros está refiere. Yo creo que sería apropiado de que su pregunta, que escuchamos Teresa, el comentario de Teresa, pero no escuchamos el comentario de nadie más, que alguien, que todos quizás este sería el momento apropiado para poder regresar al micrófono. Gracias, Bianca. Si escuchamos el comentario de Teresa, si hay otros individuos tratando de proveer comentario, no escuchamos el comentario la primera vez y les damos la bienvenida a su comentario ahora. Ok. Les pido disculpas por los problemas con la interpretación y algunos problemas de la tecnología en cuanto al comentario público. Nos vamos a asegurar que eso no pase otra vez en el futuro. En este momento nos gustaría revisar una última vez con los miembros del público. ¿Hay algún otro comentario público antes que cerremos? Si tenemos un individuo aquí en el cuarto, por favor. Hola, mi nombre es Mayra Sánchez y esta es una pregunta para DPR. ¿Quién está esperado o requerido de tu departamento de que se presenten a esta reunión? Gracias. Gracias, Celia. Gracias. Yo misma y mi equipo somos requeridos de venir porque estamos coordinando la reunión, la logística, pero de ahí en más no tenemos requerimientos para que nadie se presente. Muy bien, entonces en este momento no estoy viendo más. Bueno, tenemos un comentario público de Kathleen Patrick y quiero decirles que ya nos pasamos del tiempo, pero estamos dando la bienvenida a cualquier comentario público. Vamos a Kathleen. Esta es otra persona. Sí, sí. Cuando en las escuelas en el condado de Santa Cruz, yo quiero decirles que el uso del fosfato en el condado de Santa Cruz y en el condado de Monterrey han aumentado.
mujeres embarazadas en el condado de Monterrey, de acuerdo a datos del 2022, 50% aumentó. Y en el condado de Santa Cruz es 29% de mujeres embarazadas para el 2022. Un kilómetro es como una yarda el chamaco Stein. La salud pública, tenemos un gran problema de la salud en estos condados, en el condado de Santa Bárbara, y yo creo que en Ventura County también. Y yo creo que otra razón por la que necesita haber un, en, en el 2017 por la Universidad de California en Los Ángeles, una ley, un equipo de ley. Gracias a todos. Thank you. Muy bien, y creo que tenemos que concluir el comentario público. Hay un número de individuos que se les ha dado suficiente oportunidad. Quiero revisar una vez más con Teresa Gómez para ver si hay algún otro individuo en el cuarto que quiera dar algún comentario. Teresa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Osman y yo estoy estudiante con y yo estoy muy emocionada de estar aquí y de reunirme a esta reunión. Para mí, lo más importante es tener la localidad exacta donde el uso de estos tóxicos están siendo usados, porque nuestros niños son los más vulnerables y ellos merecen protección directa. Y es doloroso para mí ver cómo esta falta de información pone a nuestras familias en riesgo y y por eso es que estoy aquí para aprender el, y tampoco yo. Juntos queremos proteger nuestra comunidad. Gracias. El que sigue es Marcos. Buenas tardes, mi nombre es Marcos Chávez. Yo estoy con Hub Certified. Yo quiero decirles que yo completamente estoy de acuerdo con estos comentarios. No quiero sonar repetitivo, pero la cosa más urgente es eliminar estos irrigantes tóxicos y proteger a nuestros niños en mi ciudad todos los tiempos. Hay escuelas que están rodeadas de estos tóxicos y también lo más peligrosos de estos pesticidas son aplicados. Eso porque continuamos a elevar nuestras voces. La salud de nuestros niños no puede esperar. Gracias. Gracias. I have another person and it's going to be in Spanish. Buenas noches. Good evening. Mi nombre es Conrado My name Chávez. is Conrado Chavez. Soy campesino I am a farm worker y trabajo todos los and I días work every day. de estar expuesto a los fumigantes And I'm tóxicos. exposed to all these toxic sprays. En Oxnard, nuestras escuelas In casas Oxnard, our schools and homes y fábricas están and rodeadas factories are all surrounded aplican todos los químicos because they spray all the chemicals los respiran. and we breathe them. Nos urge conocer la It's ubicación urgent to know the location para poder proteger of the a- springs so that we can protect our families. No podemos esperar We más. cannot wait anymore. Tenemos que eliminar We have to eliminate this. reto. Un futuro seguro We no want es a secure future for our families. sano y de nuestro trabajo sin miedo. We want to be able to work without fear. Gracias, es todo. Thank you. That's all. Thank you. Gracias a todos por sus comentarios. Eso concluye el comentario público para la tarde. Aprecio mucho de que todos hayan dado sus comentarios. Antes de que cerremos aquí, quiero dar una oportunidad para Celia para proveer cualquier comentario de cierre no, antes de CDPR.
y yo espero que los nuevos copresidentes electos también puedan dar algún comentario. Le voy a dar el micrófono a Celia primero y después a los copresidentes. Yo creo que fue más que los siguientes pasos en nuestro lado. Gracias a todos por su tiempo y por todos los que participaron en línea y en persona. Un, un poco de los siguientes pasos que vamos a hablar. Vamos a revisar el acta y mi equipo y yo vamos a trabajar con sus copresidentes para enderezar todos esos detalles y hablar en lo que queremos hablar en la siguiente reunión. Otra cosa que vamos a hablar con nuestros copresidentes, cuál va a ser el lugar de la localidad. Eso es parte de la logística. Vamos a hablar acerca de la localidad, la agenda y la siguiente cosa que mi equipo va a trabajar con ustedes. Un recordatorio de que por ahora los comentarios que hemos recibido, los escritos, van a ir en la caja de EJAC y vamos a distribuir eso a los miembros de la comunidad. Ahora voy a comenzar con Bianca, con Tim, primero que todo, porque Tim si tienes algún pensamiento de cierre. Y fue una gran reunión y muchos buenos temas se trajeron también yo también quiero hacer énfasis en la transparencia y, y yo estaba brincando del inglés al español y yo me noté que el comentario de Teresa no había traducción en español para que ella pudiera entender como por futura referencia cuando están comenzando reuniones, cuando hay personal del DPR, están preguntando a miembros si hay fiestas de grupales o grupos que quieren participar y o los miembros del comité que se queden más tiempo. Son un par de cosas para dar transparencia. Me gustaría que esos comentarios que sean exactos como fueron escritos por el público, no cambiados ni editados. Este es mi comentario. Gracias, Tim. Yo sé que Rocío tenía también en esos comentarios. Bianca, gracias, Tim, por esas recomendaciones. Esas son unas prácticas que podemos mejorar, que DPR aprender. Es desafortunado nuevamente que en un espacio de justicia ambiental tuvieran que seguir repitiendo que no había acceso al lenguaje ni a la transparencia y tampoco tener acceso a eso y tener que cambiar nuestros comentarios acerca de EJEC para poder hablar sobre la injusticia en el cuarto. Entonces yo espero que DPR, el equipo de justicia ambiental pueda asegurarse que el audio y la traducción sean adecuados y que esta traducción en español sea grabada y que sea disponible al público y no solamente la versión de inglés. Estoy dispuesta de trabajar con nuestros copresidentes para preparar la agenda para la siguiente reunión con todos sus comentarios. Leí las notas en sus temas y la lista es larga, pero voy a mencionar varias de ellas que fue mencionada varias veces y esos eran verdaderas implementaciones de protección de la extensión con la agricultura regenerativa, como relaciona y las zonas feriadas y para mejor información, incluyendo las localidades exactas, los datos de tendencias, los químicos que incrementan en las comunidades específicas, para por ejemplo, si se hiciera un manejo mejorado de los pesticidas en nuestras comunidades y en comunidades específicas, importantemente, eh, viendo la responsabilidad al nivel local, estoy muy emocionada de continuar esta lista como yo debería de refuerzo y de quejas que también fue traído a la luz, el uso de industrial específicamente de químicos como el metobromida, la toxicidad y la categorización, el impacto, incluyendo cuando esos pesticidas son aplicados en el tiempo de calor extremo, la protección a la salud, el monitoreo del aire y también
como dijimos, la agenda para la siguiente localidad. Estoy muy emocionada acerca en la, si- en la localidad de las reuniones de IGA y vamos a compartir con el público nuestros correos electrónicos y van a estar también en el sitio web para que se puedan dirigir con nosotros directamente, para que las personas puedan tener acceso a comunicarse con nosotros directamente o individualmente. En este momento, pero lo tengo que dar al departamento legal y también quiero asegurarme que cómo vamos a enterarnos de las revisiones del acta. Estoy mirando hacia el futuro que haya transparencia y qué es lo que se ha discutido. Gracias a todos. Con eso creo que con eso cerramos la reunión por esta tarde y les agradezco a todos los que se quedaron un poquito más rato y les agradezco de que se quedaron todos en esta reunión. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.